Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos al Gato al Agua. Como usted sabe, el Gobierno ha decidido acelerar el trámite de la derogación, de la reforma, en fin, del delito de sedición, y la Presidencia del Congreso, en una maniobra que no calificaré de finísima, ha decidido colocar la votación en el mismo momento en que se juega el España-Japón de clasificación de los octavos de final de la Copa del Mundo de Fútbol. Bueno, en fin, ¿qué es lo que ha pasado? Pues lo que va a pasar en todo caso. Es un acontecimiento trascendental. Es decir, lo que el Gobierno ha sacado adelante con la ayuda de sus socios viene a ser tanto como avalar un golpe de Estado institucional y viene a ser tanto como a partir de ahora dejar sin castigo a quien quiera volver a hacerlo. Y ellos ya han dicho que lo van a volver a hacer. Pero siendo así como es un caso extraordinariamente grave y de una enorme trascendencia, yo creo que cometeríamos un error si lo viéramos como un hecho aislado en sí mismo. Yo creo que es más correcto ver esto que ha pasado hoy como la consumación de un proceso que viene de tiempo atrás. No es casual que esto coincida con situaciones como, por ejemplo, la que se ha vivido en las Islas Baleares, donde a unos adolescentes de un colegio español en suelo español se les ha prohibido tener una bandera española. Es extremadamente grave lo que está pasando. La jerga política y periodística, ¿verdad?, generalmente ventila el asunto con el problema territorial, como si fuera una cuestión topográfica. No, es el problema nacional. Es el problema nacional. Y me parece que va siendo ya el momento de que por fin, en fin, alguien se haga la reflexión definitiva. Es decir, después de más de 40 años de Constitución, el Estado de las Autonomías ha llevado a una situación objetiva de pre-ruptura de España y, en todo caso, de ruptura del marco constitucional. Es la propia Constitución la que ha hecho esto. Luego algo habrá que rectificar. Algo habrá que rectificar. Por eso es tan preocupante que Moreno Bonilla, por ejemplo, salga ahora por peteneras, y nunca mejor dicho, reivindicando la bandera andaluza e incluso la lengua andaluza, que sabe Dios lo que quiere decir eso. Porque uno llama a Moreno Bonilla y a María Jesús Montero y no parece que hablen la misma lengua, ¿verdad? Bueno, esta connivencia de la partitocracia con el sistema autonómico es extremadamente grave. Cito aquí a Alejo Vidal Cuadras, que lo ha repetido en esta mesa muchas veces. La conjunción de ambas cosas ha convertido la nación española en una especie de colusión no siempre bien avenida de taifas, cada una con sus respectivas clientelas, cada una de ellas mirando a su propio poder y llegando a sinsentidos como, por ejemplo, el del Ayuntamiento de Bilbao, donde para ser suboficial de la Policía Municipal, ser doctor te da 5 puntos y saber euskera te da 21 puntos. Es una locura. Y, sin embargo, esta locura forma parte de la vida política cotidiana española. Este es el momento de rectificar. Conviene que quien pueda hacerlo lo haga. Y, muy fundamentalmente, quien tiene que ver dónde está el problema y reconocerlo como tal es el Partido Popular. El Partido Socialista no lo va a hacer porque ya no existe, sino que se lo pregunten a Lambán. Pero el PP sí. Y si sigue amarrado a un modelo de Estado que visiblemente está roto, por más que Feijóo haya construido el Partido Popular do Pobo Galego, si sigue amarrado a ese modelo, no le va a quedar al final más que eso, el Partido Popular do Pobo Galego o el Partido Popular del pueblo andaluz. Y España se acabó. Así de grave es la cosa. Son las 21:49, 20:49 en las Canarias. ¿Cómo ha quedado España? Irene, Alex, ¿cómo estamos? Pues seguimos perdiendo 2-1 contra el Japón, contra el Imperio del Sol Naciente. Ya ve usted. Bueno, en este momento no solo ha perdido España en las Cortes, sino también en Qatar. Ya ve usted. En fin, ya se lo contaremos enseguida. Ahora, titulares. Pasaremos por el Congreso porque hoy, evidentemente, Irene Montero ha insistido. Moreno insiste, Batet baila. Ha sido realmente conmovedor verla hoy llamando al orden a sus señorías, ¿verdad? Y la derecha se harta. Quizá lo más interesante ha sido que Vox haya salido a respaldar el plante de los diputados del PP en la escalinata del Congreso. Bien es cierto que algún diputado del PP los veía acercarse y decía, no, que no se acerquen, que no se acerquen. En fin.
Hablaremos de lo fundamental, que es la apuesta de Sánchez, que además ayer quedó claramente de manifiesto con la maniobra de Conde Pumpido, en el Tribunal Constitucional. El objetivo es desmantelar la Constitución del 78 y hacerlo desde dentro. Yo quiero recordarle, y usted se acordará porque tiene mi edad, ¿verdad?, de que aquí se acabó con un régimen autoritario sin cambiar la ley del régimen autoritario. Es posible hacerlo, claro, y aquí van a lo mismo, y explicaremos por qué. Pasaremos muy particularmente por las Islas Baleares por dos motivos. Uno, bueno, en realidad por tres. Uno, porque siempre hay que pasar por las Islas Baleares. Dos, porque hoy está aquí Jorge Campos. Y tres, porque además ha acumulado la información en estos 2-3 días últimos. Y muy particularmente con ese bochornoso incidente de la bandera de España en un colegio español en suelo español. ¿Cómo está la cosa? Bueno, le adelanto algo. Que sepa usted que el colegio se ha bajado los pantalones, pero los estudiantes han sacado más banderas. Exactamente la España que quiere Sánchez. Esperemos que la otra, en fin, gane. Muy importante lo que ha contado FEDEA, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, que es uno de los grandes think tanks económicos españoles, de que el gobierno está manipulando las cifras del paro. Es complicado porque realmente han hecho ahí una alquimia, ¿verdad?, estadística descomunal. Pero aproximadamente salen unos 400.000 parados más de los que el gobierno dice. Explicaremos por qué y explicaremos por qué esto es un escándalo brutal. Lo veremos. Y dentro de la polémica interminable sobre los efectos de la inmigración ilegal en materia de orden público y de delincuencia, contaremos los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, que confirma que el 46% de los condenados por delito sexual son extranjeros. El 46% de los condenados por delito sexual son extranjeros. Y en Barcelona, según datos de la Guardia Urbana, el 76% de los delitos los cometen inmigrantes. Bueno, mire, si es que hay que contarlo. Lo que no tiene ningún sentido es seguir cerrando los ojos, ¿verdad?, como mulos ciegos ante esta cuestión. Y si hay un problema, pues habrá que resolverlo. En fin. Mientras esperamos que Irene y Alex me confirmen cuándo acaba el partido de España, nosotros vamos presentando a nuestros contertulios de esta noche, empezando por don Jorge Campos. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, encantado. Que sepa usted que esa bandera que hoy luce sobre nuestra mesa, la rojigualda, es la que han lucido Jorge Campos y Antonio Alonso Timón en un elegante club de las cercanías mientras viene el partido de fútbol de España. Efectivamente, pero no solo eso. Esta bandera de España es la que ondeé en el Parlamento Balear el pleno de este martes. Las imágenes que mostramos el martes. En esas imágenes, como apoyo a los valientes alumnos de primero de bachillerato de La Salle de Palma, que se han enfrentado no solo a una profesora catalanista, separatista, a una dirección del centro infame, sino al gobierno balear, a todas sus terminales subvencionadas, incluso a una campaña mediática de los medios de comunicación regados que han ido a señalar y amenazar a las familias por colocar la bandera de España en un colegio de España, y nada más y nada menos en La Salle de Palma, que además casualmente fue mi colegio. Impensable en mi época que hubiera pasado eso. Pero esta es la bandera. A ver, hay que sacar una conclusión positiva, que es que después de 30 años de imposición y adoctrinamiento catalanista en las escuelas, que hayan alumnos que hayan sacado la bandera, que se hayan plantado y han dicho que no hacían nada malo, significa que algo estamos haciendo bien. Y te voy a poner otro dato. Fijaos la repercusión de que solo Vox se haya puesto a favor de estos alumnos y los haya defendido públicamente, que en la cena de Navidad que celebramos mañana en Mallorca vamos a ser 500 personas y todos pagando. O sea, un éxito sin precedentes. O sea, que hay esperanza en este país. Eso está francamente bien. Que sepa, por cierto, que antes de que apareciera la bandera de nuevo en el Colegio de La Salle, hubo otro instituto que la sacó al balcón, ¿verdad? Está interesante, sí, efectivamente. Jorge Campos, bienvenido, muy buenas noches. Don Antonio Alonso Timón, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Un poco disgustado porque va perdiendo España, pero bueno, nos está salvando Alemania. ¿Qué vamos a hacer? Y luego estoy un poco... Parece que nos va a salvar Alemania, por lo que me está contando por aquí Irene, porque España ha perdido, efectivamente, 4-2. Pero Alemania va a salvar, igual que como con los fondos de cohesión, claro. Alemania va a salvar a los lasquenetes. La clasificación. En los cruces nos va mejor, nos vamos a enfrentar ahora a Marruecos y evitamos Brasil. Sí, y evitamos a Brasil en cuartos. ¿Sí? Bueno, ¿que nos toque Marruecos es mejor? Pues según para qué, tú. Porque... Bueno, en fin. Hombre, va a tener que hacer mucha seguridad en las calles. Y luego vengo confundido y un poco contrariado, no sé, porque yo que creo todo lo que el gobierno dice y veo que el delito de sedición
que es una cosa muy obsoleta, que no existe en ningún sitio, solo en España, veo que en Estados Unidos se ha condenado a una persona a 20 años de cárcel por un delito de sedición por asaltar el Capitolio. Y cuando Podemos llamaba a asaltar el Congreso, que es el único partido político que ha intentado asaltar las instituciones, asaltar el Congreso en nuestro país, pegando a la policía, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, eso aquí no ha pasado absolutamente nada. En Estados Unidos, 20 años. ¿Se imaginan lo que hubiese pasado a los dirigentes de Podemos si hubiesen intentado hacer lo mismo en Estados Unidos? O sea, que el delito de sedición... Que prueben los dirigentes de Vox a hacerlo y ya verás cómo de repente existe. El delito de sedición no existe en ningún sitio y en Estados Unidos por asaltar el Capitolio 20 años. ¿No nos estará engañando el gobierno? No puede ser. Sí, y además... No lo creo, no lo creo. Alejo Vidal Cuadra se autopresenta solo. Muy buenas noches, Alejo, ¿no? Ya que cogías la palabra, no la sueltes. No pasa nada. Has roto el orden. Ahora seremos consecuentes con la ruptura del orden. No, bueno. Te quiero pedir disculpas porque mi voz, que siempre se desplaza hacia los graves, esta noche está particularmente afónica porque gritar bien el partido o algo. acabo de pasar un resfriado bastante fuerte y todavía me queda la voz muy tomada. Bueno, no, iba a decir que este episodio de la bandera por parte del gobierno balear ha sido una gran torpeza, y además ha revelado lo que la señora Armengol es de verdad y lo que ella cree de verdad. Y desde hace ya tiempo, mucho tiempo, pero últimamente estamos llegando al clímax, hay un plan en el que participa el PSOE, los separatistas, los herederos de ETA y Podemos, para liquidar el orden constitucional del 78 y a España como nación. Pero esto no es una sospecha o una hipótesis o un temor, es un hecho. Esto está sucediendo. Ahora estamos en la segunda etapa del plan. La primera etapa ya está culminada, que fueron los indultos y el traspaso de las conferencias en política penitenciaria al País Vasco, con el blanqueamiento de ETA y puesta en la calle de muchos etarras y a otros beneficios penitenciarios, y el indulto a los golpistas catalanes. Ya está, esta fase ya está culminada. Ahora viene la segunda, que la hemos vivido hoy, eliminación del delito de sedición. Esto tiene unas derivadas, y es que, como es natural, se podrán acoger a la legislación más favorable y veréis cómo aquellos que fueron condenados por el Supremo a largas penas de inhabilitación van a poder presentarse a elecciones y van a poder ocupar los cargos más altos de la comunidad autónoma catalana, ¿no? Facilitando así el próximo golpe. Porque la tercera fase del plan la han explicado los separatistas, la han explicado. Consiste en lo siguiente, acordaos cuando pase, acordémonos que ya lo hemos explicado aquí en El Gato, ¿no? La tercera fase consiste en que, como la Constitución española prevé la celebración de consultas populares no vinculantes autorizadas por el gobierno, van a retorcer eso y van a organizar una consulta en Cataluña que van a forzar y van a torcer este artículo de la Constitución para poder hacerlo, y el Tribunal Constitucional, presidido por Conde Pumpido, va a decir que dictará una sentencia interpretativa, ¿no? Y dirá que bueno, que vale. O sea que el plan está en marcha, y frente a este plan, la pregunta es, ¿cuál es el plan
de Feijóo? La respuesta después de la publicidad. Rebeca. La respuesta a la de Rebeca. No, es Teresa. Rebeca. Ay, Teresa. No está más lejos. Teresa Gómez, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy interesante el análisis de Alejo. Y solo quería puntualizar una cosa. Yo creo que en la eliminación del delito de sedición la clave está, es que es verdad que a ellos le otorgaron un indulto parcial, ¿no? Por lo tanto, están indultados frente al delito de sedición, pero ahora mismo están inhabilitados por el delito de malversación. Si se elimina el delito de malversación y por lo tanto ese delito ya no lo han cometido, la duda está en qué pasaría en la malversación, porque entonces no hay malversación. Eso forma parte del plan también. Claro, efectivamente. Pero a mí sí que es verdad que fuentes del Tribunal Supremo a mí me dicen que el delito de malversación se tendría que mantener, o por lo menos tanto fuentes de la Fiscalía como del Tribunal Supremo, ellos defienden que se mantendría el delito de malversación. Que yo creo que, como bien dices, Alejo, el Gobierno tiene un plan preestablecido y lo va a llevar a cabo, y por eso va a saltar el Tribunal Constitucional y por eso va a cambiar el Código Penal, para ayudar a romper una parte de España desde la legalidad. Ya, y la pregunta es, y yo decía la pregunta después de la publicidad. Vale. Así, claro, vais a consumir, al final vais a consumir turnos de palabra. Vamos a irnos a la publi, sí, pero antes, que tenemos aquí la caja mágica. Ah, amigo mío, el desfibrilador. Ya sabe usted que viene Adolfo Albistur a contarnos las maravillas de este aparato, que es absolutamente fascinante, porque es, por supuesto, útil, claro, es de lo que se trata, pero facilísimo de usar, inocuo, lo entiendo hasta yo, y maravilloso. Es maravilloso. Antes de nada, Esparza, quiero decir, porque ya son muchos los espectadores que visitamos, porque nosotros cuando una persona compra el desfibrilador, vamos, somos un equipo de personas que vamos, lo explicamos, lo dejamos todo bien e incluso explicamos un poquito lo que es el masaje cardíaco, es decir, para que quede todo bien explicado. Y te doy la enhorabuena, saludos, abrazos de muchísimas personas que dicen, oye, ¿vas a estar con Esparza? Pues dile esto, a ti, a tu programa, al Toro, o sea que lo sepas, mira que lo tengo que hacer porque nos lo dicen tanto que bueno, es así. Efectivamente, estamos hablando de, si quieres me lo prestas. Sí, por favor. Claro, Muchas gracias. Claro. Pero estamos hablando... Pero mi dedo. Ay, cuidado, tu dedo. Vale, es que esto lo hemos sacado. Bien, estamos hablando de algo que mucha gente no sabe, las posibilidades que tenemos en el caso de que tenemos un infarto. Tras ese infarto puede o no, pero si es un infarto agudo de miocardio, seguro va a acabar en una parada cardíaca, una fibrilación en una parada. Y entonces, bueno, lo que hay que hacer es llamar al 112 a emergencias. El problema está en qué? En que el 112 se pone rápidamente en marcha, pero el tiempo que tarda en llegar es un tiempo que es súper importante porque nuestro cerebro ese tiempo no lo aguanta. El corazón se para y sí lo aguanta. Puede llegar al servicio de emergencias y sacar el corazón para adelante, pero el cerebro no. El cerebro a partir del minuto número 4 empieza a estar afectado y en 10 minutos ese cerebro ya no es válido, ¿no? Ya la persona está muerta. 95% de los casos que van al servicio de emergencias a atender una parada cardíaca, la persona ha muerto. Entonces, ¿qué solución hay? Evidentemente, si tenemos un desfibrilador, todo cambia. ¿Por qué? Porque en el momento que ocurre, nosotros ya llamamos a emergencias, ponemos el desfibrilador ve si esa persona está en parada o está fibrilando, nosotros actuamos pulsando el botón que nos lo dice él, porque va hablando continuamente, nos lo dice cuándo hay que pulsar. Si pulsamos y no fuera necesario, no va a hacer nada, es decir, nunca vamos a hacer daño. Pulsamos el botón, da ese chispazo, ese corazón, que las células cardíacas han quedado fibrilando, es decir, no son consistentes, empiezan de nuevo a latir. Ese cerebro empieza a tener oxígeno y cuando sigue recibiendo emergencia estamos bien. Es decir, cambia completamente todo. Además, también quería decir, Esparza, que el desfibrilador que nosotros tenemos, aparte de ser súper intuitivo, cumple una serie de requisitos sanitarios, entre ellos muy importante, que muchos no lo tienen, que es un chip interior, que lo que hace es registrar todo lo que está ocurriendo en el corazón. Te hace un electro. Eso Sanidad lo exige y por eso hay que tenerlo. O sea que al final, cuando nosotros compramos algo, tenemos que saber que lo que estamos comprando realmente es no solamente útil, sino que además está todo certificado, ¿no? Luego, es un desfibrilador que se llama un DESA, es un semiautomático. Este es el conveniente para estos casos, porque el automático lo pones 3, 2, 1, ¡pum!, y da el chispazo. Si alguien toca, le puede dar corriente. Este te avisa, apártese y pulse el botón. Con lo cual también es muy importante que tengamos en cuenta. Y luego otra cosa también muy importante,
que en muchos casos con los desfibriladores ocurre, no tiene prácticamente mantenimiento. Es decir, nosotros simplemente cada 4 años es cambiar lo que son electrodos y batería, que no es caro, cada 4 años, si no lo usamos. Con lo cual, nos olvidamos de él en el sentido de que si no pasa nada no hay que cogerlo, con lo cual tenemos que saber que estamos ante un desfibrilador que es de cada 3 que se venden en el mundo, 1 es este. Así, ¿eh? Sí, 1/3 es esta marca. Entonces, tenemos que saber que estamos ante un desfibrilador que es lo mejor de lo mejor. O sea, no vayamos a buscar otra cosa por ahí porque aquí no la podemos jugar. O sea, tenemos que saber que si ocurre, va a funcionar bien. Protege tu vida, protegetuvida.eu. Y además, si llama usted de parte del Toro, tiene un 30% de descuento. Tenemos un 30% de descuento y también tenemos un dispositivo que es ante un atragantamiento, lo tiene aquí Esparza. Esa cosa está maravillosa. Si esto, un día vamos a hacer una exhibición, un día que venga Teresa Gómez, solo con el aparato este. Sí, sí. Está muy bien, o sea, es el procedimiento además, mecánico, la verdad que está muy bien porque está ajustado, tiene otra pensando para los niños, en fin. Sí, además el próximo día, si queréis os cuento un poco qué hay que hacer, cuál es el protocolo ante un atragantamiento. Hace pocos días, no sé, 2 días. La hermana de Rodrigo Rato. La hermana de Rodrigo Rato, pobre, es una señora, era una señora ya muy mayor, de 80 años. Estaba comiendo, se atragantó y murió. Claro. No llegaron a tiempo. Claro. Es que el atragantamiento, este aparato es para sacar el cuerpo, porque si no ocurre esto, al final pasas al desfibrilador. Llamarnos, por favor, 30% de descuento, atragantamiento o desatragantamiento gratis. Ese es un teléfono, nos podéis llamar ahora porque va a quedar la llamada registrada. ¿Cómo funciona? Pues mira, el próximo día. El próximo día te lo cuento. Pero es que yo creo que todo el mundo debería tener uno en casa, porque qué necesidad, el sistema ¿verdad? básico de desembozar que cañerías alguien de pierda toda la vida por no tener Lo mismo, eso, igual que pero tenemos un aplicado a botiquín. vías Ana respiratorias. Pastor salvó la vida de un señor en un restaurante, lo sabéis, ¿no? Ana Pastor. Sí, Ana Pastor, que Siendo fue ministra de ministra de Sanidad, es médico. Es médico. Y, sí, es uno de los pocos ministros de Sanidad que ha habido que sabía de sanidad. Entonces, estaba en un restaurante y un señor estaba comiendo carne, ¿no? Sí. Y pasó, y se moría. Y entonces Ana, que estaba cenando, fue allí, le hizo aquello que... La maniobra de Heimlich. Y lo He de decir que mi hermana también hizo lo mismo. En la comunión de mi sobrino, una persona que también le pasó lo mismo y gracias a mi hermana pudo... Le salvó también, ¿no? Pudo salvar. Sí, Bueno, hay muchos. Pues mucho más sencillo con el aparato este, que es una cosa completamente mecánica. O sea, que está fenomenal. Adolfo, mil gracias. Muchas gracias a vosotros. Nosotros vamos a la publi, pausa, y después de la pausa empezamos a contar primero lo del paro, que es una cosa que hay que saber. Es decir, cuando el gobierno exhibe tan orgullosamente los efectos de la reforma laboral, uno mira la letra pequeña y descubre una cosa fantástica. Está escrita en arameo, no se entiende nada. Y uno se pone a mirar las cifras y dice, ahí va, nos están tomando el pelo. Pues eso es lo que ha visto Fedea. Enseguida lo contamos. 22:11, casi 12, 21:12 en Canarias, y nosotros vamos a empezar a contar la actualidad del día, pero para que pase mejor, particularmente para aquellos que como Jorge y Antonio han estado sufriendo, ¿verdad?, el partido de España. La verdadera derrota de España ha sido lo de la sedición. En fin, ya veremos cómo acaba el asunto. Para que pase mejor, Tejoneras. Sabe usted que es nuestro vino de referencia, el mejor vino de pago, o sea, del propio terruño de Madrid, que nace de ahí, de esos viñedos que está viendo usted en pantalla, en la finca Tejoneras, un suelo maravilloso de granito y de pizarra, ya en las estribaciones de la Sierra de Gredos, con unas variedades fantásticas de uvas garnachas centenarias y además pues Syrah, Merlot, el Cabernet Sauvignon, etcétera. Vinos que además se vienen elaborando desde hace muchísimo tiempo. O sea, hay menciones desde el siglo XIX, ¿verdad?, de la excelencia de los vinos que de ahí salen. Y basta con que usted compre una botella para que vea hasta qué punto se extiende la excelencia, porque la verdad es que están riquísimos. Este año han sido 17 premios. En fin, ¿qué le voy a contar? Le voy a contar el pack, la oferta que tenemos ahora mismo del pack Tejoneras, ideal, por cierto, para Navidad. Esto no lo dicen ellos, pero se lo cuento yo. Una botella de 750 Gran Reserva, más 2 botellas de Tejoneras Reserva, más 9 de la Graz Crianza, más 2 copas serigrafiadas Tejoneras, es decir, 12 botellas del mejor vino de Madrid, más los regalos de copas, por 99 euros. 99 euros es un 30% de descuento respecto a lo que le costaría a usted en el puesto de venta. Ese precio incluye, por cierto, el IVA y los envíos a
a la península. Además, durante estos meses, de esos 99 euros, 5 van a parar a la Fundación Madrina de Conrado Jiménez, porque está haciendo un trabajo muy meritorio de rescate de madres gestantes y niños de Ucrania para traerlos aquí mientras dura la guerra, ¿no? Primero estuvo manteniéndolos, ahora hay que comprarles, en fin, material escolar. Bueno, pues de ese dinero, de los 99 euros del PAC Tejoneras, 5 van para esta misión fantástica. Los vinos Tejoneras, ya sabe usted, los puede comprar en el Corte Inglés en toda España y en Madrid, además de en el Corte Inglés, en Alcampo, Carrefour, Sánchez Romero y en Distribuciones Adán. Y nosotros, gracias a Tejoneras, hoy vamos a poder soportar la crónica de la actualidad, porque está de verdad, en fin, para cerrar la tienda y marcharse, pero no lo haremos. Empezando por la cuestión del paro. La cuestión del paro que ha puesto de relieve FEDEA. FEDEA es una de las grandes casas de pensamiento en materia económica, de pensamiento, de reflexión, de los grandes servicios de estudios, bueno, y se han puesto a mirar los datos del paro. Y empezaban a preguntarse, vamos a ver, todos los octubres son terribles. ¿Cómo es posible que en la cosa haya sido tan maravillosa? ¿Qué está pasando con los datos que ofrece la EPA? ¿Por qué da esos datos que da? ¿Qué está pasando con los fijos discontinuos? ¿Eso qué quiere decir? Esas altas que nos están contando, ¿qué significan? Bueno, y lo que ha contado la prensa económica entre hoy y ayer, hemos visto el Libre Mercado, El Economista, en Voz Populi, en fin, en diferentes medios, pues es una cosa muy tremenda. La EPA ha dejado de ser fiable. La EPA ha dejado de ser fiable porque empiezan a contarse como altas puestos de trabajo que en realidad no lo son, porque es eso que se llama fijos discontinuos, que antes, cuando estaban parados, contaban como parados, pero ahora, como tienen un contrato, aunque no estén trabajando ni cobrando, cuentan como que están de alta. 160.000 parados ocultos en octubre, por lo menos 160.000 parados ocultos. ¿Qué quiere decir parados ocultos? Gente que tiene un contrato, de esos que ahora se llaman fijos discontinuos, que están en su casa y sin cobrar. Tienen un contrato por el que les volverán a llamar. Como tienen un contrato, trabajo los considera alta y, por tanto, gente que está trabajando cuando no están trabajando. Puede cobrar el paro, además. Y puede cobrar el paro. Pues fíjate, y además, bueno, y la cantidad sube, ¿verdad? Si lo acumulamos al año, 441.000 parados efectivos, más de lo que dice el Gobierno. Es interesante ver lo que ha estado contando FEDEA, que a todo esto hay que decir que me va a perdonar usted la expresión cañí, pero se la ha cogido con papel de fumar, diciendo que, bueno, esto no quiere decir exactamente, que a lo mejor la palabra maquillaje es muy fuerte. Ya. Bueno, en fin, se puede llamar también falso testimonio, ¿qué quiere usted que le diga? Pero ahí tiene usted, por ejemplo, la disparidad entre paro registrado y efectivo después de la reforma. Claro, el paro registrado baja, pero el paro registrado es el gris, el efectivo es el naranja, pues es el que era, claro. Es que esta es la situación real. Tenemos además otro cuadro con el de las altas demandantes de relación laboral, que es un poco lo mismo, ¿no? Es decir, joder, no hay por dónde cogerlo. La diferencia entre paro registrado y paro efectivo, vamos a verla dentro de un instante en otro cuadro. Alejo, sí, perdona. Dime, sí. Ahí ya tenemos. Que es muy fácil de entender. Es decir, ellos solo cuentan el paro registrado. Es decir, gente que está registrada en el paro buscando empleo. Pero después a esta cifra hay que añadir 2 categorías más. Los fijos discontinuos, que trabajan estacionalmente y cuando no trabajan están en paro y de hecho pueden cobrar el paro. Exacto. Y después hay otra tercera categoría, que es los que están en un ERTE. Los que están en un ERTE tampoco están trabajando. Yo podría entender, como decía al principio, que ¿te acuerdas cómo se lió Yolanda Díaz con escribir aquello? Pues está trabajando, y ministro, ayúdame. ¿Te acuerdas? Bueno, puedo entenderlo, que desde el punto de vista conceptual tú digas, es una situación temporal, el ERTE, en fin, bueno. Ahora, lo que han hecho, perdóname, en el último, literalmente ha sido limpiar los datos. Han desaparecido del registro de las comunidades autónomas, por cierto. Claro. Con lo cual todavía crece más la incertidumbre respecto a lo que está haciendo el gobierno. Es una mentira más de este gobierno.
Es un maquillaje. Una mentira más. Total. Es un maquillaje total. Han recategorizado las situaciones de desempleo para que la estadística les sea favorable. Esto es lo que han hecho. La figura del fijo discontinuo, que es una figura que sobre todo se puso en marcha en Baleares, por todo lo que tiene que ver con Baleares el hay turismo. muchos. Turismo, La mayoría están allí, de hecho es una figura que lucharon, sobre todo las grandes cadenas hoteleras, para que se creara este tipo de contrato. Que no los hayan incluido es un maquillaje y una tomadura de pelo total. En la universidad la también los información que habéis tenemos, sacado claro, los profesores por horas. No sé de qué medio, realmente el paro efectivo en estos momentos son de 3,35 millones. Eso es, 3 millones Claro, lo cual es una tomadura de pelo espectacular. O sea, y esta gente es que no te puedes creer nada, pero de la nada. O sea, es todo mentira. Estamos viendo el gobierno de las fijaos mentiras. vamos a ver, evidente, decías tú, José Javier, que no es fiable. En este país ya no es fiable nada. O sea, ni el INE, ni muchas cosas, porque se ha intentado el CIS, o sea, se ha intentado maquillar absolutamente todo. Pero en esto han puesto especial interés, desde el punto de vista objetivo y desde el punto de vista subjetivo. Desde el punto de vista objetivo, por la materia, porque siempre se achaca a los gobiernos socialistas, y más un gobierno social comunista como el que tenemos en la actualidad, que lo que ha hecho sistemáticamente cuando está al poder ha sido destruir empleo. Y bueno, pues para no destruir empleo vamos a maquillar esto y que por lo menos no nos puedan achacar que nosotros siempre destruimos empleo. Eso es desde el punto de vista de la materia empleo, desde el punto de vista objetivo. Desde el punto de vista subjetivo es que además esta ministra de Empleo quiere su lucimiento personal, porque necesita sacar pecho y decir, oye, que es que las cifras del paro han bajado, y cada vez que celebran todos los meses que por una causa o por otra siempre baja el paro en España. Esto es como, estás viendo, es una realidad totalmente distinta a lo que ocurre en la práctica. Pues eso es lo que tienen que vender, y entonces eso es lo que nos están haciendo creer a todos los españoles. Es como lo que estábamos hablando al inicio del programa del delito de sedición. No existe en ningún sitio y de repente nos damos de bruces hoy con que en Estados Unidos se ha condenado a una persona a 20 años de cárcel por hacer una cosa mucho más suave y liviana que lo que se intentó aquí el día 1 de octubre de 2017. Ya hay países de la Unión Europea que lo condenan no mucho todos, más. Todos tienen mayores Todos. Alemania. El intento Todos violento y tumultuario de destrucción del orden constitucional y de la integridad territorial del Estado es penado con cadena perpetua. Perpetua. Sí. Eso en Europa. Pero yo sigo creyendo al gobierno, porque este presidente es un presidente muy decente. Le llamó indecente a Rajoy. Sí. Pero Antonio, independientemente de los datos que dé el gobierno, yo creo que la mayoría de los españoles, por mucho que el gobierno mensualmente diga que los datos del paro han bajado, no se lo creen, entre otras cosas porque la realidad es bien distinta. La realidad es que los españoles cada vez son más pobres, cada vez hay más españoles que no tienen trabajo, y por lo tanto que salga un miembro del gobierno diciendo que estamos muy bien en datos de paro y que cada vez hay menos, no se traslada a la realidad. Por lo tanto, se mienten ellos mismos. Bueno, viven de una no miente propaganda que de absolutamente a momento nadie. les da para ir tirando. Bueno, lo que yo espero también es que el ciudadano que está pasándolo tan mal, cuando encima ven que se ríen en su cara, diciendo que la cosa va muy bien y que los datos del paro pues están mucho mejor y que están maquillándose, y la gente se dé cuenta, tengan la percepción que estamos en un gobierno auténticamente despótico, mentiroso, que falsea todos los datos, que deja a la gente en la ruina y encima después se ríe de ellos. Esto tiene que llegar. Y después, si no... en aquellas comunidades donde hay gobiernos que, a pesar de este gobierno central, con políticas económicas y sociales más dinámicas, más efectivas, consiguen que haya actividad, que haya prosperidad. Por ejemplo, Madrid, ¿no? Los taxistas, que ya sabéis que son los mejores sociólogos, últimamente todo taxi que yo cojo, y como me conocen, pues les gusta comentar la actualidad y tal, me dicen, ¿no sabe usted lo que estamos trabajando ahora? En Madrid hay cantidad de gente, viene tal, está esto, de verdad, no paramos. Pero, ¿qué pasa? Que ya el gobierno ha encontrado la manera de acabar con la prosperidad de Madrid, que se llama impuesto de las grandes fortunas. El impuesto a los ricos. Madrid
inteligentemente, había bonificado totalmente el impuesto de patrimonio. Esto le daba a Madrid una gran ventaja competitiva y una gran prosperidad, porque atraía muchísima inversión, muchísimo capital extranjero y nacional. Solución: el impuesto famoso a los ricos, que hará que Madrid pierda esta ventaja competitiva. Es decir, ellos trabajan con un objetivo, que es depauperar a las clases medias y tener un rebaño de gente dependiente del Estado. Claro. Este es su objetivo. Y subsidiar a la clase Y trabajadora. cuando una comunidad prospera y hay empresa privada y hay tal, enseguida van. Claro, y por eso, a yugularlo. independientemente de que la sociedad sepa que efectivamente esos datos no son reales, no van a dejar de votar al gobierno actual, porque hay un gran número de personas que dependen del gobierno. Subsidio, una sociedad subsidiada, como ha pasado en la inmensa mayoría de países de Hispanoamérica, donde se ha instalado este comunismo, que esto es comunismo de libro. Es decir, tú te cargas el tejido económico, el tejido comercial, el tejido industrial, la clase media, y te queda unas élites dirigentes que viven a cuerpo de rey, y después una gran mayoría, por supuesto, y una gran mayoría que vive del subsidio y encima da las gracias a aquellas élites. Eliminando la clase media, por supuesto. Claro. Entonces es la forma de tener a la sociedad controlada bajo el yugo. Las clases medias productivas se van. Claro. Por ejemplo, en Madrid ya los despachos de asesoría fiscal empiezan a recibir muchas consultas para irse la gente a Portugal. Claro. Portugal. Sí, sí. Bien, Siempre nos quedará Portugal. del plan, Menos mal. lo que ha pasado hoy, del delito de sedición, era una cosa fundamental. Pero mire usted por dónde, qué casualidad, y no digo nada más que eso, que es una casualidad. Hoy la gran noticia en la mayoría de nuestros medios eran las bombas de Pedro. Y que no puedo evitarlo. Sabe usted que hay un clásico cuento popular que musicó admirablemente Prokofiev, Pedro y el Lobo. Bueno, Pedro y el Lobo, ¿verdad? Que consistía básicamente en Pedro decía que viene el lobo, y era una broma, hasta que el lobo llegó. Bueno, la bomba de Pedro. ¿Qué ha pasado hoy con las bombas? Vamos a verlo. Ya son 7 los sobres bomba que se han recibido en España en los últimos días. El primero en recibirlo fue el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado 24 de noviembre en el Palacio de la Moncloa. Aunque lo cierto es que no ha trascendido hasta ahora porque el Gobierno no lo notificó ni a la Fiscalía ni a la Audiencia Nacional. El primero del que tuvimos conocimiento fue el de la Embajada de Ucrania, que provocó un herido leve. Y a última hora de la tarde del miércoles se informó de otro incidente parecido en una empresa de armas en Zaragoza. Pero hoy han llegado otros 4 sobres más, a la base aérea de Torrejón de Ardoz, al Ministerio de Defensa, a la Embajada de Estados Unidos y al Ejército del Aire. Pero atención, porque todos estos sobres tienen características muy similares. Son sobres pequeños de color marrón, llegan por correo ordinario, sin remitente y escritos a mano. Y lo más importante es que todos son de fabricación casera y con material pirotécnico en su interior. En todos los casos, la policía ha activado el protocolo antiterrorista y advierte que es muy probable que se detecten más cartas. Los primeros datos de la investigación apuntan a que los sobres son enviados desde el interior del país. Existe apariencia de que han sido remitidos desde el territorio nacional. Uno de los remitentes de estos sobres, el embajador ucraniano, apunta a Rusia como responsable de estos sobres. Sin embargo, la embajada rusa en España ha condenado explícitamente estos ataques. Unos sobres bomba que ya está investigando la Audiencia Nacional. Aunque hay una pregunta que nos hacemos todos: ¿por qué Moncloa ha tardado una semana en comunicar esta amenaza recibida contra Pedro Sánchez? Bueno, vamos a ver, que la Embajada de Ucrania se ha recibido un paquete explosivo es una evidencia. No es un montaje, se ha recibido un paquete explosivo. Claro, que haya aprovechado hoy Moncloa para decir que el día 24, Claro. mira tú por dónde se recibió también en Moncloa,
¿Qué quiere usted que le diga? Yo, en fin, ¿sabe usted que como todos asistimos en su día al numerito de los cartuchos en sobres? Pero en este caso es distinto. Yo estoy hablando con fuentes de la investigación. A mí me dicen que es verdad que existen los autores, es decir, que de hecho ya se está trabajando sobre la pista y mañana voy a publicar algo en esta línea. Que me leeréis en OK Diario. ¿Y es verdad, por ejemplo, que era imposible que explotaran porque tenían el cordón desatado? ¿Es verdad que era imposible que explotaran? No, eso no es verdad. De hecho, hubo el artefacto que se mandó a Ucrania. Los que había llegado a Torrejón, por ejemplo, y otros lugares. Es que del que había llegado a Torrejón se sospecha incluso que era una persona que conocía muy bien cómo era la base de Torrejón y qué filtros debían pasar. Pero, pues ya entonces estaba empezando a ver. Pero bueno, tampoco voy a dar más datos porque si no... No, pues cuéntalo, cuéntalo, que si no vaya... La cosa lo que lo cuente Jorge. Yo también lo sé, pero lo voy a decir después de la publicidad. La cosa es que sí que es cierto que existen unos autores, no como en el caso de las navajas, que siempre se sospechó si realmente... No, la navaja había un autor, un señor del Escorial que estaba un poquito para allá y vale, tal. eso es la navaja, pero las balas... Bueno, ya vamos a ver cuáles son los autores. Pero en el tema de las balas o de los cartuchos nadie supo si no se investigó y se cerró la investigación sin aclarar quién mandó eso. En este caso sí que es verdad que sí que se está investigando y que creen que hay un grupo de personas detrás. Independientemente de eso, es verdad que la Audiencia Nacional, bueno, entre otras cosas la Audiencia Nacional, a mí me dicen, fuente de la Audiencia Nacional, que no le están dando ningún tipo de prioridad a esta investigación y que de hecho hoy han estado con temas de extradición y que no se han dedicado a investigar absolutamente nada de esto. Pero sí que es cierto que se preguntan por qué el gobierno aprovechó el suceso de Ucrania para dar traslado a la Audiencia Nacional. Es decir, y además lo hizo justo el mismo día que se iba a debatir sobre el tema de la eliminación de la sedición. Es cierto que se recibió ese sobre y que no tiene nada que ver, o sea, que no está relacionado el autor que mandó el sobre con el gobierno. Sí, es verdad. Pero que el gobierno lo ha utilizado estratégicamente para hacer campaña, como hizo con lo de las balas, pues mira, también se baraja esa posibilidad. Y si el gobierno hace 7 días, es decir, el día 24 de noviembre, lo hubiese hecho público, igual podría haber evitado que se hubiesen recibido o enviado estos sobres a otros sitios, porque hubiese habido pues más seguridad dentro de determinadas instituciones. Por lo tanto, si hubiese habido un comunicado por parte del gobierno, se podría haber evitado. Yo tengo que decir que me ha sorprendido la escasa seguridad de la Embajada de Ucrania. Ya. Es asombroso que un país en guerra pueda tener un sobre... En fin, y sobre todo que a mí lo que me parece más llamativo es que en la Embajada de Ucrania reciban un sobre que digan, uy, es sospechoso, y en lugar de llamar a la policía digan, lo voy a abrir aquí a ver si porque si pasa eso, ¿tú en quién estás pensando que manda eso? Hay que decir, aquí es importante... Lo abrió en el patio. Hay que decir, y es importante, que el funcionario que lo abrió está perfectamente reincorporado. Era una cosa... Era un petardo, Pero ¿en quién piensa todo? Si hablamos todos uno encima de otros, que no se oye nada. Vamos por partes, por favor. Antonio, que estabas con una palabra. No, pero cuando alguien manda a Ucrania, o sea, todo está pensado, y todo el mundo, las cartas, la embajada de Ucrania, no sé qué, empresas vinculadas a la defensa que están mandando material a Ucrania. O sea, todo está montado, o la sospecha es que está montado para que todo el mundo piense que viene de parte de Rusia. O sea, sí, claro, en Rusia no tiene nada que ver. Y luego hay un dato que a mí me hace sospechar, que es cuando aparece Pedro Sánchez en primera persona inspeccionando, ahí que ya es comparable a Kim Jong-un, aparece inspeccionando los sobres y le están explicando cómo ha sucedido todo el procedimiento que lleva. Y claro, esa foto a mí ya me empieza a parecer un poquito parece algo de Producciones Moncloa. Sí, no sé si lo pondrán en la serie. Son señuelos para distraer al público. Pero mira, tiene tanto que distraer. El ucraniano lo que hizo es que, como el paquete era sospechoso, se lo dieron al jefe de seguridad de la embajada, al jefe de seguridad. Y el jefe de seguridad se lo llevó al patio para abrirlo. Y empezó a tocarlo y le estalló. Pero bueno, está en su casa y está trabajando. Es decir, tiene unas quemaduritas de nada. Es material pirotécnico, sí.
Sí, es material pirotécnico. Pero por lo visto es material pirotécnico. Bueno, que no, Sí. no tenía fabricación. O sea, no era una bomba, vamos. Vamos, que a lo mejor está Chimo Puig detrás. Pero claro, es que han hecho tantas que ya a lo mejor... Pero puede que ser lo no haya- lógico es, pero- si recibes un paquete sospechoso, en lugar de ponerte a manipularlo, es... Mira, creo no nos que lo podemos- mejor no es nos llamar a la Fuerza de podemos- Cuerpos de Seguridad del Estado. Teresa, Porque Eso, da la casualidad que es material pirotécnico, pero imagínate que hubiese sido algo más en el caso grave. de Moncloa, en el caso de Moncloa sí. En el caso de la embajada es diferente, porque piensa que una embajada es un país distinto en cuanto a territorio y Ya. no vas a compartir tus secretos a ver, diplomáticos, ¿verdad?, con la fuerza de un país el problema- ajeno. Pero en el caso, perdóname, en el caso de Moncloa, lo que ha dicho la presidenta Yo creo del que hubo gobierno un poco de imprudencia es que son ahí. los servicios de seguridad del Palacio de Moncloa los que se ponen, no tienen que hacer nada, es la Guardia Civil. Mira, En fin, nos falta pero bueno. información de todo esto, que supongo que mañana leeremos atentamente a Teresa para que nos cuente, pero hasta que esa información no la tengamos, la lástima de este gobierno y todo lo que sufre con este gobierno es que, como no tiene credibilidad alguna, Claro, Ya. si es que son están tantas. llegando ese es el todo problema. tipo de sobres y de cartas y tal, que a lo mejor, oye, podría ser algo serio, pero con los antecedentes de este gobierno, Exacto, que nos si tiene es que son acostumbrados tantas a la ya. mayor manipulación que hemos vivido nunca, pues claro, Pues pues, eso. pues ya veremos. A ver Pedro qué y pasa. luego- Sobre todo en un momento especialmente sensible para el gobierno con el tema del delito de sedición y con la ley del sí es sí. Entonces, otro señuelo más, Claro. que a lo mejor es verdad pues, que está sucediendo una cosa, pero es que han hecho tantas ya que la credibilidad, efectivamente, como dice Jorge... Bueno, pues seguiremos informando particularmente de Teresa. Mañana en Oquidiario todos los datos relevantes que está contando la investigación a Teresa Gómez. Nosotros nos vamos a la publicidad porque hay que hablar de las Islas Bolívares. Lo que está pasando en las Baleares es una cosa realmente alucinante. Pero no deja de ser la consecuencia lógica de lo que ha venido pasando durante 30, 40 años sin que nadie hiciera nada. Nadie desde el poder, quiero decir. Cuando yo conocí a Jorge Campos, estaba en Actúa Baleares. Antes, me conociste Círculo Balear. Fíjate. Claro, es verdad, es verdad. Fíjate. Bueno, y decía, no, será para tanto, le decía, ¿no? Fíjese usted, no será para tanto que echan a los niños del colegio por llevar una bandera de España. O sea, estamos en ese plano. Bueno, vamos a hablar de eso y del asunto de las menores. De las y los, porque había niños también. Resulta que hay un nuevo caso. Otra niña, una chica, en fin, tutelada que desaparece. Es una auténtica vergüenza lo que está pasando ahí. De todo eso, a la vuelta de la publicidad. Nos íbamos antes con vino y ahora lo hacemos con agua. ¿Con qué agua? Pues agua Sierra Cazorla, que es el agua que tenemos aquí en la casa cuando se nos va la mano con el vino. Agua Sierra Cazorla. Esto hay que ser de ciencias. Yo voy a decir a Alejo que lea el anuncio, porque hay que ser de ciencias para contar todo lo que hay en una botella de agua Sierra Cazorla. Desde el punto de vista de la composición, como agua mineral stricto sensu, es lo más completo que puede usted encontrar. Por ejemplo, 2 litros de agua Sierra Cazorla al día le aportan el 30% del magnesio que necesita. El 30%. El magnesio es fundamental para el organismo. Bueno, tiene 41 miligramos por litro de magnesio. Bicarbonato, ¿qué le voy a contar del bicarbonato? ¿Quién no ha recurrido al bicarbonato, verdad, en ciertas circunstancias? Bueno, agua Sierra Cazorla tiene 401 miligramos por litro de bicarbonato. De calcio, para la masa ósea es fundamental, sobre todo a partir de ciertas edades, 76 miligramos por litro. De sodio, solo 1,3 miligramos por litro, con lo cual para los hipertensos es excepcional. Además tiene una gama muy amplia de bebidas saludables como refrescos de naranja y de limón. La de limón es la que más le gusta a Julio Ariza, para que usted lo sepa. Sin gas y sin azúcar, por supuesto. Tiene el FIB, que es una bebida de manzana con alto contenido en fibra, que es la que me gusta a mí. Y luego el Evo, que es una isotónica light para los deportistas, ¿no? Todo eso elaborado con agua Sierra Cazorla, así que no lo dude y elija agua Sierra Cazorla porque su salud, con toda seguridad, lo va a agradecer. Publi. 2 minutitos, a la vuelta, lo que está pasando en Baleares, que es lo que está pasando en España. Y ya de entrada le digo, esa bandera que tiene ahí puesta Jorge Campos no es la bandera que estaba en el colegio, es la que él sacó en el Parlamento. A ver si el próximo día podemos traer la bandera que tenían esos chavales en ese colegio de La Salle de Palma. Enseguida os vemos. Yo continúo mi labor en la Guardia Civil, viendo cómo cada día en aquellos años asesinaban a compañeros y te levantabas por la mañana viendo las noticias, quién era, si era de tu promoción, si no era. Entonces te levantabas con aquello, había atentados todos los días y en algunas ocasiones más de un atentado. Mi padre, Andrés Muñoz Pérez, que era artillero de la Policía Nacional, pues fue a desactivar una bomba en Vallecas y él y su compañero volaron por los aires.
Mañana con Kake Minuesa y, por cierto, mañana también podrá ver usted a Kake Minuesa en Carne Mortal en la cena del Club de Amigos. Porque será a las 9:30 exactamente, a partir de las 9:30. El programa lo haremos desde allí en Illumbe. Y a ver usted qué cosa más interesante. Creo que queda alguna plaza. Así que todavía puede usted llamar e informarse del asunto. Mañana por la noche en Illumbe de la Moraleja. Bueno, vamos con la cuestión de las Islas Baleares, que es la cuestión nacional. Pues estamos acostumbrándonos con el tema del Estado autonómico a que la comunidad vecina sea algo así como el efecto Portugal, que está ahí al lado, pero ya no sabes lo que pasa. Un poco lo mismo. Y no puede ser. Y lo que ha ocurrido durante esta semana en el Colegio de La Salle de Palma de Mallorca me parece que es el mejor ejemplo de hasta qué punto se ha degradado absolutamente, sencillamente, el sentido de lo nacional. No es solo una cuestión de, ¿cómo decir?, de exhibición patriótica, que ya sería bastante, porque no es pecado todavía que yo sepa. Pero bueno, es una cuestión elemental de derechos, ¿no? Y de la presencia inquietante de un cierto sector, ¿verdad?, que en realidad son comisarios políticos al servicio del poder. Comisarios políticos que cercenan derechos individuales y colectivos. En este caso, todos los profesores de catalán que ejercen como comisarios políticos, así en Cataluña como en Baleares, como en la Comunidad Valenciana. Y podríamos extender, pero bueno, estamos hablando concretamente de las Islas Baleares. La noticia de hoy era que los alumnos de La Salle de Palma volvían a colgar la bandera de España en clase. Me mandó Jorge Campos, que no sé si fue ayer, ¿no?, la imagen de otro colegio de Palma. Esta mañana. Esta mañana ha sido, de otro colegio, son días tan largos, ¿verdad? Bueno, otro colegio de Palma, donde habían colgado una bandera en apoyo a los expulsados de La Salle. Y además, hace unas pocas horas, en el frente del colegio, los viandantes podían ver, creo que tenemos las fotografías, ahí está, esa simpática imagen. Exacto. Vamos, para los que frecuentamos las islas, les puedo asegurar que nunca se ha visto tanta bandera española en Mallorca como en estos días, lo cual es una fantástica noticia. Pero vamos, Jorge, al proceso. Es decir, lo que pasó lo sabemos todos, desde el punto de vista de lo que pasa en el aula, lo que pasó. Se sabe mucho menos lo que ha ocurrido, digamos, en el ámbito administrativo. Es decir, estos chicos habían colgado la bandera con permiso del director, para una finalidad muy concreta. La profesora de catalán tuvo este arrebato de comisario político, en fin, frustrado, porque el mundo no se catalaniza a la velocidad que ella quiere. Y rápidamente lo que se produjo fue una maniobra de victimización del verdugo, es decir, de la profesora, en todos los medios pagados de allí. Sí, exactamente. Resumiendo, 21 de noviembre, lunes, los alumnos de la clase primero B de bachillerato del Colegio La Salle de Palma solicitan autorización a su tutor y jefe de estudios para que pongan una bandera de España. Dicen que es para apoyar a la selección española y tal y cual. Le autorizan, ponen la bandera. 2 días después, una serie de profesores, los de catalán y otros más, empiezan a sentirse molestos con la bandera de España en la clase colgada. Entonces, para que no haya ninguna suspicacia, los chavales añaden un cartel que pone "Vamos, selección", para que quede claro que es por el fútbol. O sea, ya una justificación que no tendría por qué producirse, pero bueno, para no crear problemas. Bueno, y llega el viernes 25, la profesora de catalán entra en la clase donde está la bandera de España y se niega a dar la clase y dice, y eso es textual y está recogido en la reclamación, que ella no da clase mientras ese trapo esté colgado en el aula. Los alumnos, ante esta ofensa, se niegan y no retiran la bandera. Bueno, pues la mujer se va, convence a la dirección del centro, el centro le dice que tienen que retirar esa bandera que está saliendo en las imágenes, los alumnos se plantan y dicen que no están haciendo nada malo y son expulsados toda la clase. Entonces, ante esto, ¿qué se desata? Bueno, ante esto se desata, por una parte, hay que reconocer la valentía de esos alumnos y también de sus familias, porque esta no es la excepción, esta es la norma. Lo que esta vez ha tenido tanta repercusión porque ha habido no solo unos alumnos valientes, sino unas familias que han presentado reclamación y lo han hecho público. Porque lo que ha pasado hasta ahora y sigue pasando es que estas situaciones se repiten desde hace años, pero la dictadura catalanista que se vive hace que las familias no lo denuncien públicamente por miedo a represalias. Eso es típico de una dictadura.
Pues bien, lo hacen público. Nosotros somos el único partido, además, que apoya a estas familias. De hecho, yo contacto personalmente con algunas de ellas que me relatan todo esto, que me remiten, además, lo que está pasando. Y se desata una campaña por parte del Gobierno balear de apoyo absoluto y total a esa profesora de catalán, insisto, que había llamado trapo a la bandera nacional y que se negaba a dar clase, y que consigue además doblegar a la dirección del centro, que se muestra favorable también a esta profesora. Bien, es verdad que por parte de algunas redes sociales y tal, unos descerebrados, porque esto no hay que hacerlo jamás, y además, lo digo una vez más, yo lo condeno abiertamente, amenazan a esta profesora de catalán. Bien, pero también existen un montón de amenazas a los chavales, a los alumnos y a sus familias, que son además señalados y amenazados y coaccionados para que no sigan colocando la bandera de España. Bueno, pues el gobierno autonómico, la señora Armengol, desata una campaña de victimización hacia la profesora de catalán. Públicamente sale el portavoz del gobierno balear, el señor Negueruela, la propia señora Armengol, y dice que esto es una campaña de la ultraderecha contra la profesora de catalán. Y no solo llega ahí, sino que pone al servicio de la profesora de catalán la abogacía de la comunidad autónoma, que hoy jueves ha presentado denuncia ante Fiscalía para que investigue esos hechos, esas amenazas a la profesora de catalán, pero se olvida completamente de las familias que ella misma está señalando como culpables de todo este problema. Entonces, nosotros lo que hacemos es llevar esta cuestión al Pleno del Parlamento para que se visualice y respaldar a unos chavales que no están haciendo más que uso de sus derechos y libertades, y se desata lo que vimos el otro día también por parte de toda la bancada de la izquierda, mientras el Partido Popular se pone de perfil y no hace absolutamente nada, y ya vimos lo que pasó en aquel pleno, que es como si yo hubiera sacado, yo saqué esta bandera en el pleno y es como si hubiera sacado un crucifijo en un aquelarre de vampiros, porque aquello fue una ristra de ajos, algo tremendo. Entonces, esta es la demostración clara del adoctrinamiento separatista que se sufre en la educación balear desde hace 30 años. Y digo desde hace 30 años porque esto ha sucedido en el que era mi colegio. Y esto hace 30 años, que es cuando ya dejé el colegio, esto hubiera sido impensable. Y esto sucede en la mayoría de centros públicos y concertados. Y por eso es tan importante que este caso haya salido a la luz, porque ahora estamos viendo la reacción. Esta reacción de las banderas. Hoy se ha puesto otra vez la bandera en primero B de bachillerato, pero no solo en esa clase, en otras aulas de bachillerato también, y en otros centros educativos también. Porque hoy en día la rebeldía de los alumnos es hacer frente a esa imposición catalanista y a esa dictadura catalanista. Una última cosa antes que te pregunte, Alejo, Jorge, para terminar la cuestión del procedimiento. Lo lógico sería que hubiera comparecido el consejero de Educación como pedisteis vosotros. Bueno, esto ya es... Claro que menos. Pero ahí todo el mundo se puso en contra. Y el PP, los ciudadanos, se abstuvo, ¿no? Efectivamente, solicitamos... Porque el PP sí que lo pidió en este caso. No, lo pedimos nosotros. Bueno, ya lo sé, pero que se sumó el PP no ha pedido nada, ni ha hecho nada y se ha puesto de perfil. Sí, Jorge, pero para ser enteramente justos. En este caso el PP se sumó a la petición. Efectivamente. Nosotros presentamos, no solo solicitamos copia del expediente de la investigación que ha hecho Inspección Educativa en este caso, que no sabemos qué ha hecho, sino que solicitamos la comparecencia del consejero de Educación, el socialista Martí Marc, en el Parlamento para que dé las explicaciones oportunas de cómo es posible que esté pasando esto. Bueno, pues en Junta de Portavoces se vota. Todos los partidos de izquierda, el Partido Socialista, Podemos, MES votan en contra, el PP nos vota a favor y Ciudadanos se abstiene. Entonces no sale adelante la comparecencia del señor Marc. Y no solo eso, sino que la izquierda empieza desde este mismo miércoles una nueva campaña de criminalización contra Vox, como la que se ha visto en el Congreso de los Diputados, diciendo que esto es un invento y que es algo que estamos promoviendo desde Vox para enfrentar lo que era un oasis, que no pasa nada en el sistema educativo. Claro. Entonces es qué tranquilos estábamos cuando los esclavos no protestaban, ¿verdad? Incluso se atreven a decir, y está publicado, se atreven a decir que es que parece mentira que públicamente se haya denunciado esto. Esto es una cosa que tendría que haber quedado dentro, interna del centro, y que nadie se entere. O sea, y lo dicen. O sea, para que veamos en qué se ha convertido el sistema educativo gracias a un sistema autonómico de descentralizar la competencia y que quede en manos de estos auténticos adoctrinadores. Ante estos atropellos tiene que haber una reacción ciudadana, no solo de Vox o al PP, que pues muy, en fin, patrióticamente protestan y reaccionan, me parece muy bien. Además es su obligación, sino que tiene que haber una reacción ciudadana. Entonces,
yo propongo desde aquí, desde El Gato, a todos nuestros amigos que nos ven todas las noches, que colguemos todos la bandera de España del balcón, solidarizándonos con estos alumnos de primero de bachillerato del Colegio La Salle de Palma. Yo, ahora cuando llegue a casa la voy a colgar y propongo y animo a todos nuestros amigos del Gato a que hagan lo mismo. Efectivamente, hay que animar y hay que reconocer la valentía de estos chicos. Por eso yo me llevé esta bandera, no solo para reivindicar también lo que debería ser normal en cualquier democracia seria, que es llevar la bandera de tu país, sino como reconocimiento y admiración a estos alumnos que se han enfrentado a todo un sistema que lo que pretende es odiar a todo lo que tenga que ver con España. Por eso es tan importante, ya no solo como estamos viendo que han hecho muchos institutos de Palma ante nuestro llamamiento de que sacaran las banderas de España, sino que esto debería extenderse a toda España, sobre todo a aquellas zonas que están sufriendo este acoso nacionalista. Estos acontecimientos lo que ponen de manifiesto es lo complicado que es vivir en esas partes del territorio nacional, del territorio español, porque lo que es fácil es hablar desde aquí, desde Madrid, que afortunadamente tenemos unos y no tenemos ese problema de la metástasis separatista, pero la situación que están viviendo determinadas familias en Baleares, en Cataluña, en el País Vasco, en Navarra, en la Comunidad Valenciana, lo de Baleares cada vez se agrava más. Y hay un pequeño problema, que es que la gente que vive allí, lejos de ver que la situación mejora año tras año, es que la situación empeora. Es que las instituciones están en manos de los separatistas, es que el Estado ha hecho dejación de funciones, el Estado es cada vez más inexistente en determinadas partes del territorio nacional y eso tiene que suponer un agobio, una desazón, una desesperación para determinadas familias que sienten que este es su país y que se le están robando, que es difícil la convivencia. No es de extrañar, por lo tanto, que muchas familias que pueden se trasladen a otros sitios del territorio nacional, muy especialmente a Madrid, donde ven que su situación personal, familiar, su situación laboral incluso, puede mejorar, porque es que se están cargando esas partes del territorio nacional. Pues no es lo único que ha pasado en Baleares, porque además tenemos la cuestión de las menores, que es muy importante. Ayer aquí además Arturo Moreno hacía la loa de Jorge Campos, pues no la repetiré porque si no se va a poner colorado, porque hay que recordar que este asunto cuando estalla es con un señor levantando la mano y dice, oiga, ¿qué está pasando aquí? Que era Jorge Campos, y decía, no pasa nada aquí, no pasa, nadie hacía caso, la policía decía, no sabemos nada, la fiscalía decía, no, quita, y tal. Bueno, es un auténtico escándalo el asunto de los y las menores tutelados por la administración que terminaban abiertamente metidos en el delito. Violadas, prostituidos, montando redes de prostitución, porque esta ha sido la última, ¿verdad? Es alucinante. Hay que ponerse en la situación exacta. Son niños a los que la administración ha sacado de sus familias con el argumento de que no están bien protegidos en su ámbito familiar. Ya me encargo yo. Y bueno, el resultado fue el que conocemos. Como usted sabe, la cosa llegó finalmente a que una comisión de la Comisión de Peticiones, se llama, del Parlamento Europeo, acudiera a las Islas Baleares y su informe pide responsabilidades políticas, cosa que era bastante evidente, porque aquí lo hemos podido ir siguiendo, gracias a Jorge, semana tras semana, e ir viendo cómo cada vez era más patente que nada de esto hubiera podido ocurrir si hubiera funcionado algo tan elemental como la vigilancia política del responsable administrativo al tipo ajeno a la administración al que se le ha encomendado una función administrativa. Y ahí es donde estaba el cortocircuito, y es evidente. Ahora a ver qué pasa. Bueno, y otra cosa que demuestra estas actuaciones del Partido Socialista de Baleares es que estos que sueñan con un PSOE bueno, que dicen que lo de Sánchez es una cosa anormal, que tiene que volver el PSOE responsable, el PSOE de Felipe. No, vamos a ver, el PSOE tiene una historia más que centenaria, basta repasarla. El PSOE de Sánchez es el verdadero PSOE. Pero si Felipe González y Zapatero han respaldado a Sánchez, ¿cuál es el PSOE de Felipe? El de Largo Caballero, el de Prieto, cuyos escoltas asesinan
al líder de la oposición. Este es el PSOE que se alía siempre con los peores enemigos de España. Entonces, la señora Armengol representa al PSOE de verdad. Efectivamente. La señora Armengol, a mí no me cabe duda de lo que dice Alejo es verdad. Ahora bien, hay que decir una cosa. El otro día en el Parlamento, todo el mundo menos vosotros se puso de acuerdo en apartar este tema del ámbito político. Es lo que te iba a decir. Y esto es extremadamente grave, es decir, porque además diré en Pero también lo hace el Partido Popular. Evidente, claro, ahí es donde quería ir yo. Además diré en contradicción evidente con el informe del Parlamento Europeo, que por cierto empieza con una eurodiputada del Parlamento Popular, que esta es la otra, porque es Dolors Montserrat. Bueno, bien, ya, vale, pero quiero decir, estaba metida dentro. Yo es que cronológicamente es interesante. Pero que el Parlamento Balear está, el Grupo Popular en el Parlamento Balear, el Grupo Popular en el Parlamento Balear haría bien con hablar con alguien del Grupo Popular en el Parlamento Europeo, porque en fin, Bruselas le está pidiendo que se investigue y en Palma están diciendo no, bueno, esto que lo haga Jorge Campos, no me fastidies. A ver, empezando, esto el informe de conclusiones de la Comisión de Peticiones después de esta misión de investigación en Baleares, es verdad que es un éxito, y es un éxito para Vox, porque la Comisión de Peticiones está presidida por Dolors Montserrat del PP, pero quien apadrina la petición y la lleva allí es Vox. Y quien lidera el empuje para que después se sume el PP, que es verdad que se suma, es Vox. Entonces, hemos estado ahí, ya no solo desde Baleares, sino aquí en el Congreso de los Diputados y hemos llegado hasta allí. Pero es interesante lo que has dicho porque, además, es bueno recordarlo cronológicamente. No solo es verdad que fuimos los primeros, y además el mérito no es solo mío, es de mis compañeros del Consejo Insular de Mallorca, los consejeros Pedro Bestar, Antonio Gil y Cristina Macías, mis compañeros diputados Sergio Rodríguez y Doya Rivas, que estamos todos en este tema, y aunque seamos pocos hemos liderado esto y nos hemos enfrentado, no os lo podéis imaginar, lo que hemos tenido que vivir durante estos 2 años, lo que nos han dicho encima por intentar averiguar y denunciar lo que estaba pasando, lo que nos han dicho. Pero bien, llegados a este punto, y es verdad que con la ayuda, lógicamente, del partido a nivel nacional y también europeo, que lo impulsaron desde allí, con Jorge Buixadé y la misión que se trasladó a Baleares, es interesante cronológicamente saber lo que ha pasado en estos últimos 15 días. Porque hace 15 días esas asociaciones del tercer sector, para que todo el mundo lo sepa, esas asociaciones que son los que gestionan los centros de tutela, en Baleares la inmensa mayoría, me atrevo a decir que el 80, el 90% son centros de tutela que gestionan esas asociaciones, que son las que se llevan un dinero por tener a los niños tutelados en sus instalaciones, cantidades que llegan hasta 6.000 euros por niño. Entonces, esas asociaciones reunieron a todos los partidos políticos, se reunieron con nosotros, que nos enseñaron un documento con una serie de puntos porque estaban preocupados por cómo se estaba viviendo la situación de los menores tutelados. Uno de los puntos de firma de ese documento era que no se iba a utilizar políticamente todas las noticias que tuvieran que ver con los menores tutelados. No se iba a expresar públicamente lo que estaba pasando con algunos casos de los menores tutelados. Nosotros les dijimos, oiga, esto es, vamos a callarnos todos y no vamos a hacer más denuncias de este tipo, ¿no? Pero, hombre, es que esto estigmatiza a las menores y hacerlo público es un perjuicio para ellas. Sí. Yo personalmente, que les dije, hombre, a ver, con todos los respetos, señores del tercer sector, ustedes deberían ser los primeros en denunciar que el sistema no funciona, que el protocolo es un desastre y que son ustedes, además, los que con estos protocolos pues están de las manos cruzadas, están con las manos atadas y no pueden solucionarlo. Pero no, el tema era callarnos a nosotros. Bueno, hicieron un acto el 15 de noviembre donde fueron todos los partidos políticos, desde el Partido Popular, Partido Socialista, Podemos, MES, separatistas varios y demás, menos nosotros, y todos firmaron ese documento para callarse. Eso fue hace 15 días. Casualmente, esta semana, el informe definitivo del Parlamento Europeo da la razón de arriba a abajo a todo lo que había pedido Vox. Y señala, por tanto, que la clave del asunto está... Y señala que hay encubrimiento político. Eso es. Dice que hay responsabilidades políticas, que deberían haberse investigado por los tribunales, que ahora se deben investigar por los tribunales, que los protocolos no funcionan, que falta seguridad, que aquello de los centros es un entra y sale sin control ninguno, que desaparecen niñas que no se saben dónde están. Todo eso lo recoge el informe, que es lo que veníamos denunciando nosotros. Bueno, pues hemos sido nosotros ahora, los que hemos trasladado el informe ahora, este miércoles, ayer, diciendo que nos han dado la razón. Todos los demás están de perfil, claro, han firmado ese documento.
Con lo cual, la gravedad del tema es tal. Documento para apartar el tema de la política. Exacto, que no pase. Para hacerlo público, más que apartarlo de la política, claro, hacerlo público. Exacto, o sea. yo desde aquí ya traslado... Es lo mismo. Yo desde Es lo aquí mismo, ya sí, traslado que, por supuesto, Vox no ha firmado Pero eso. es como si le dijeran a un periodista que tampoco puede informar porque, bueno... Así es, ¿no? Que si le haces daño a la si no haces daño a la víctima y es mentira, lo que no quiere... Pues desde Vox, evidentemente, no solo no lo firmamos, sino que además yo este martes que viene le voy a preguntar a la señora Armengol si sigue afirmando, como dijo cuando vino la misión de investigación a Baleares, si sigue afirmando a fecha de hoy, después de ese informe de conclusiones, de que Baleares es un ejemplo en la tutela de menores, después de este informe. Yo se lo voy a preguntar en el Pleno y a ver qué nos responde la señora Armengol, que si tuviera un mínimo de decencia política, dignidad, hoy tendría que haber dimitido ya. Que Jorge, mira qué cosa más interesante. Vamos a ver, ahora te doy la palabra, Antonio, perdóname. No. Porque además en este asunto creo que desde el punto de vista procedimental vas a poder arrojar bastante luz. En Madrid se denunció un caso. Y luego se vio que eran varios casos. Y la comunidad se puso a investigarlos. Y luego pues resulta que una ya no estaba tutelada y tal. Pero quiero decir que el procedimiento fue el habitual. Es decir, si en una función, que al final es una concesión administrativa, alguien está haciendo mal, lo lógico es que la administración que ha entregado la competencia se ponga a investigarlo. Lo que me llama la atención, y aquí termino, y en el caso balear, es que todo lo contrario, lo que han tratado es de ocultarlo. Es más, si luego la consecutiva del hecho ha sido que todos los grupos políticos que han tocado poder se ponen de acuerdo en que de esto no se hable, pues no sé, Coppola lo habría explicado en El Padrino perfectamente. Sí, exacto, suena eso, pero... Dices bien, además este tema, como lo hemos seguido en esta casa muy de cerca, gracias a Jorge, que fue el primero que lo denunció y que lo ha seguido denunciando durante tanto tiempo, porque son hechos absolutamente gravísimos, tanto desde el punto de vista jurídico como desde el punto de vista político. Y aquí en esta casa hemos dicho muchas veces que sorprende que no haya habido alguna responsabilidad política que se haya asumido por parte del gobierno de las Islas Baleares. Y sorprende todavía más, pero es que sorprende todavía más que la Fiscalía y que los tribunales no se hayan puesto a investigar. Bueno, pues en eso también os puedo decir mucho. En 3 ocasiones presentamos denuncia a Fiscalía y ya hartos de que la Fiscalía no hiciera absolutamente nada, porque sabíamos además que la Policía y la Guardia Civil ha remitido atestados de todo lo que ha pasado con las menores. Nos fuimos al juzgado de instrucción y hemos presentado la denuncia en instrucción, que hay unas diligencias abiertas y que ahora encima nos piden una fianza de 20.000 euros para continuar, para poder presentar la acusación popular. Bueno, para que veáis. Es que la Fiscalía en Baleares... O sea, la Fiscalía en general en España, pero la Fiscalía en Baleares, que no haya actuado de oficio, es sorprendente. Pero tenemos, por ejemplo, el juicio de Cuixart, que es uno de los grandes mafiosos de este país, y la Fiscalía pasa de pedirle 15 años de prisión por 7 delitos distintos a pedir su absolución y llorar en el juicio. Sí, pero la Fiscalía en Baleares... Que lloraron allí, sí, pero de todas formas la instrucción... En este caso concreto... No, la instrucción no. El fiscal acusa desde el principio. Lo que no puede ser es que yo al principio... O sea, que yo mande a un tío a juicio porque creo que ha cometido 7 delitos distintos y pido 7 años de prisión y de repente cambio... Lo que pasa es que los testigos estaban manipulados por el fiscal, todas las... o sea, pero estaban manipulados por el fiscal y luego el fiscal decide que... Pero si hay un procedimiento abierto contra el juez y el fiscal... Pero si el fiscal es el mismo. No, el fiscal Subirán y el juez penal tienen un procedimiento abierto y es muy probable que los vayan a condenar porque lo que se ha hecho allí no tiene nombre. Se acusaron un montón de policías locales que acusaron de mafiosos que ni habían intervenido. No, es que aquel caso es distinto. Pero volviendo al otro tema. A fecha de hoy, en estos momentos, y os digo una nueva primicia, hay otra menor tutelada desaparecida. Creo que la podemos ver además, ¿verdad, Irene? Tenemos el cartelito, ¿verdad? Que creo que SOS Desaparecidos lo ha publicado. Esta menor está desaparecida desde agosto del año pasado. Madre mía. Nadie ha dicho absolutamente nada. El IMAS, estaba tutelada por el IMAS. Hoy mismo, Vox, en el Consejo Insular de Mallorca, ha solicitado la convocatoria urgente del Consejo Rector del IMAS para que digan algo de qué ha pasado con esta chica que está desaparecida desde agosto del año pasado y no se sabe nada de este año, ¿no? Pone ahí 27 de agosto de 2022. Perdona, de este año y no se sabe absolutamente nada. Una niña de 14 años. Efectivamente. Me parece gravísimo. Puede estar muerta, pobre criatura. Totalmente. Bueno, es que al final nos vamos a encontrar con esto que acabas de decir. Cuando no hay, ¿qué es lo que ha dicho el informe de la misión europea? Cuando no hay ningún tipo de control, cuando los protocolos no funcionan, cuando las chicas entran y salen sin control ninguno,
Porque claro, es que además es verdad, es que los protocolos no son centros de reforma, no los puedes tener encerrados. Es que lo que nosotros decimos es que hay que cambiar la legislación y que hay que cambiar los protocolos, la legislación civil y los protocolos. Y luego una cosa importante que ha dicho José Javier antes, la gestión de esos centros ¿es una gestión directa por la Comunidad Balear o es indirecta por concesionarios? Al tercer sector, famoso. Claro, al tercer sector, que por eso por lo que calla el tercer sector. Es que esa es la clave de que todo el mundo esté callado. ¿Quién gestiona? Exacto, están recibiendo el dinero por la gestión. Y eso, en la administración pública, como bien decía José Javier anteriormente, cuando no funciona la gestión indirecta en la prestación de un servicio público, hay una cosa que se llama la reversión de ese servicio público, la recuperación, el paso de una gestión indirecta del servicio público a eso se llama rescate. Además, para complicarlo un poquito el rescate del servicio. En este fabuloso Estado autonómico que nos hemos dado, en las Islas Baleares, la tutela de los menores, el IMAS, Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales, ha transferido a los consejos insulares, en este caso el Consejo Insular de Mallorca, que tiene la tutela, que tiene las competencias. Que recordemos que es una administración local. Efectivamente. Pero el gobierno balear se conserva la defensa de los menores. De hecho, la Consejería de Asuntos Sociales tiene la Oficina de Defensa del Menor, que podría haber actuado en esto y no ha hecho tampoco absolutamente nada, con otro enchufado puesto ahí a dedo por el gobierno, que también se ha mantenido de perfil y no ha hecho ni una sola actuación desde hace Y esta pobre años. este último caso de esta pobre chica desaparecida, lo habían ocultado también. Claro, nos hemos enterado ahora. Todo oculto, ni una información. Por eso hemos solicitado la convocatoria urgente del Consejo Rector del IMAS para que den la información. Pero solo lo hemos pedido nosotros. Pero si tiene que ir todos los días a dormir al centro, ¿no? Entonces, nada. Lo lógico es que lo denuncies. Jorge, perdona. Os quiero recordar que el año pasado... Os quiero recordar que el año pasado, y es que esto hay que recordarlo para que la gente se dé cuenta en manos de quiénes estamos. El año pasado desapareció el Centro de Tutela del Pueblo de Santa María de Mallorca. Denunció que una de sus menores tuteladas había desaparecido y formuló la denuncia a la Guardia Civil. La Guardia Civil la dio por desaparecida oficialmente y hizo una investigación. Bueno, pues después se descubre que durante un año entero que la habían dado por desaparecida, seguía en contacto con el IMAS mientras la chica no volvía al centro, se había ido con un chico, bueno, no sé con quién se había ido, se había quedado embarazada, que por eso contactó con el IMAS diciendo que se había quedado embarazada, que quería tener al niño. Y el IMAS le dijo que lo que tenía que hacer era abortar, porque si tenía el niño lo iban a separar y no podía tenerlo. Al final le convencieron, la acompañaron a la clínica mientras estaba oficialmente desaparecida, que esta es la denuncia que tenemos nosotros en el juzgado. La llevaron a la clínica abortiva y abortó. ¿Y el juzgado qué ha hecho con esa denuncia? Bueno, pues estamos en eso. La Fiscalía no hizo nada, tuvimos que ir al juzgado y el juzgado ha abierto diligencias y ahora nos piden que paguemos una fianza para poder, claro, interponer la acusación popular. O sea, fijaros en manos de quiénes estamos. Bueno, y cómo funciona el sistema. Es gravísimo. Pero la chica, como perjudicada, puede denunciar estos hechos y el juzgado no le va a pedir ni mucho menos una fianza. La chica va a hacerlo. Mira la pobre de Valencia. Pero un momento. Mira la pobre de la víctima del marido. Esto hay que saberlo también. Esto pasa también porque se aprovechan de que son familias desestructuradas, son familias que lo están pasando muy mal y no tienen los medios, no tienen los conocimientos y es muy difícil. Por eso pedimos nosotros, ¿desde cuándo está pasando esto? Porque hemos sabido nosotros desde que hemos entrado a las instituciones, ahora, hace 3 años, antes de que estuviera Vox, nadie sabía nada. Cuando todos han firmado la respuesta, hemos tenido que llegar nosotros respuesta a la pregunta de Jorge la acaba de dar Antonio Alonso Timón. Hombre. ¿Desde cuándo pasa esto? Pues no contestan, pero todos firman un papel diciéndonos esto con esto, política no hagamos. Bueno, Jorge Campos, no te vas, que te quedas aquí, pero esto había que contarlo. Vamos a ver, si esas Baleares es un sitio maravilloso. Fantástico. Pero el gobierno que tiene hace estas cosas y hay que contarlo. Y hay que contarlo y hacerse alguna pregunta, ¿verdad? Porque esto es un poco la España que quiere Sánchez, en todos los sentidos. En fin, vámonos a la publicidad, que a la vuelta vamos a ver la España que quiere Sánchez, el follón que hay en torno al Tribunal Constitucional, lo que ha pasado hoy en el Congreso y más cosas. 23, 13, 22, 13 en Canarias, seguimos aquí en el Gato al Agua, vámonos al Congreso de los Diputados, escenario en estas últimas semanas, de la descomposición del sistema parlamentario, porque no tiene otro nombre. Hoy tomaba de nuevo la palabra Irene Montero para denunciar que la violencia política será más Madrid. Bien.
Yo creo que lo importante no es lo que me ocurra a mí. Ya les he dicho muchas veces que la violencia política no va a parar, que va a ir cada vez a más. Lo importante no es lo que me ocurra a mí, lo importante es que consigamos seguir conquistando avances y derechos feministas. Lo importante es que todas las mujeres sepan que tienen un gobierno que está de su lado. Lo importante es que ninguna feminista con esas campañas de violencia política piense, bueno, mejor vamos a quedarnos calladitas, vamos a dejar de organizarnos y de conquistar derechos, porque a lo que se enfrentan las mujeres que temporalmente están en primera línea es a ese ejercicio de la violencia política. Lo importante es el avance en derechos y contra mí, la verdad, que sigan haciendo lo que quieran. Yo soy muy consciente de que esa violencia política no va a parar y aún al contrario va a ir a más. Cuando Irene Montero, conociendo el entorno que la rodea, dice que la violencia política va a ir a más, no sé si es una prevención o una amenaza, debo decir, pero bueno, en fin. En cuanto a las feministas, hablaron el viernes pasado pidiendo la dimisión de Irene Montero. ¿Qué quiere usted que le cuente? Hoy ha habido otro episodio distinto, pero esta vez no estaba en la presidencia de las Cortes el comisario Gómez de Celis, sino la comisaria Batet, la supercomisaria Batet. La que hablaba era Patricia de las Heras de Vox. Vamos a verlo. No cederemos ante sus chantajes, como sí hacen ustedes con los de siempre. Comunistas, separatistas, golpistas, malversadores, pederastas, violadores y aquellos que defienden a los condenados por terrorismo, es decir, filoetarras. Les pido de nuevo que cada vez que suban a esta tribuna no suban a herir y a ofender, suban a defender sus posiciones políticas sin ofender y sin herir. Ya. En fin, bueno, ahora comentaremos el concepto que tiene la señora Batet de las heridas y todas esas cosas. La que se ha soltado el pelo, y muy bien hecho por cierto, esta tarde ha sido Inés Arrimadas en el estrado, defendiendo a la diputada de Vox, Patricia Rueda. Muy brevemente, el otro día o antes de ayer, hubo un problema porque una diputada de Vox llamó filoterroristas o filoetarras a los miembros de Bildu. Miren, señores del Gobierno, ustedes están haciendo una operación de blanqueo de sus socios. Una operación de blanqueo de aquellos que, como la señora Izpurúa, está condenada por enaltecimiento al terrorismo. La señora Izpurúa ha leído desde esta tribuna un comunicado de ETA. La señora Izpurúa ha leído desde aquí un comunicado de ETA. El señor Otegi está condenado por secuestro y lleva toda su vida en ETA. Desde luego que la diputada y la señora de Vox no dijo la verdad, porque no son filoterroristas. Señora Arrimadas, tiene que terminar, por favor. Bueno, tarde, pero está bien. Está bien, porque es verdad. En fin, hoy el Partido Popular, en una de estas cosas que hacen ellos tan institucionales, han decidido hacer una protesta en la escalinata de las Cortes, ¿verdad? La entrada por la carrera de San Jerónimo, esa que se viste de gala con un gran palio. Bueno, bien, ahí para protestar contra la ministra Irene Montero. Se le sumaron los diputados de Vox. Y ha habido alguna reacción interesante en algún diputado del Partido Popular que cuando vio que la gente de Vox se acercaba a tomar parte también en la protesta, pues ha querido como retirarse, ¿no? No vaya a ser que, en fin, ya sabe usted, estas cosas que se pegan en la piel. ¡Ay, por favor! Bueno, nuestra compañera María Fernández estaba ahí esta mañana y nos lo cuenta. Lo vivido ayer en el Congreso de los Diputados ha sido uno de los episodios más vergonzosos de la democracia, y es que la actual ministra de Igualdad, Irene Montero, acusó al Partido Popular de promover la cultura de la violación. Con esto y con la polémica de la ley del solo sí es sí, que continúan rebajando penas a abusadores sexuales, el Partido Popular ha hecho una protesta en frente del Congreso de los Diputados, tanto los diputados del Congreso como del Senado. Cuca Gamarra ha exigido la dimisión inmediata o, en su caso, el cese de Irene Montero, y ha pedido a Pedro Sánchez que pida disculpas porque las víctimas se encuentran solas. Se puede rectificar, y es lo que le exigimos al Gobierno de España, es lo que le exigimos a su máximo responsable de la ley que se está aplicando y de la política que se desarrolla en nuestro país. Las víctimas de agresiones sexuales necesitan unos poderes públicos que las protejan, necesitan unos poderes públicos que no les den la espalda. Necesitan unos poderes públicos que legislen bien. Están tratando de tapar las verdades con insultos, subir el tono, subir el grado de los decibelios en los discursos no tapa los problemas. Los españoles saben perfectamente que hay ministros que mienten, que hay ministros que hacen chapuzas en las leyes y sobre todo que hay un presidente del Gobierno que antes muerto que reconocer un error. Bueno, que sepa usted, nota a pie,
que esos leones que aparecen ahí, que esa tercera pareja de leones que ha habido, porque se van consumiendo, no me extraña con lo que tienen que ver, se elaboraron con el bronce de los cañones capturados al enemigo en la batalla de Guarrás, en el siglo XIX. Bueno, en fin, para que usted lo sepa. Señores, quería empezar yo por Teresa Gómez, hombre. ¿Por qué? Pues porque me interesa particularmente, es verdad, en esta polémica me interesan particularmente las opiniones de mujeres, como es lógico. Con respecto a lo de filoetarra, con respecto a la posición del Partido Popular. Con respecto a todo lo que está pasando y convertir, ¿cómo decir?, la lucha por la mujer, ¿verdad?, en la bandera. La supuesta violencia política que ellos llaman. Exactamente. Sí. Bueno, yo creo que Podemos, una vez más, ¿no?, ha utilizado una supuesta violencia política que no existe para desviar el conflicto, ¿no?, para llenar de polémica algo que no lo tiene y no estar centrados en realmente en lo importante que es que más de 40 personas ya han visto rebajadas sus penas, más de 40 violadores han visto rebajadas sus penas por una ley nefasta impulsada desde el gobierno de Igualdad, y que 11 violadores han salido a la calle por esta nefasta ley. En lugar de estar debatiendo sobre eso y de estar hablando sobre esta ley, estamos hablando sobre si existe o no violencia política, que, como bien digo, no existe ni mucho menos. Y luego creo que los miembros de Podemos tienen la piel muy fina para unas cosas, para cuando le dicen a ellos determinadas... es que no lo considero insulto, ¿no?, porque para mí filoetarra no es un insulto. Es una descripción. Es una descripción, efectivamente, ¿no? Entonces, para eso tienen la piel muy fina, independientemente de que crea o no que determinados comentarios que exceden el ámbito más personal, yo creo que deberían estar fuera del Congreso de los Diputados, pero que les ha venido a ellos muy bien al Gobierno y a Podemos para desviar la atención de realmente de lo importante en el asunto, ¿no? De hecho, veíamos en Castilla y León como como uno de los diputados de Podemos llamaba fascista al vicepresidente de Castilla y León, y bueno, y en esos casos sí que valen los insultos. O sea, yo no defenderé nunca los insultos, ni vengan de un lado ni vengan de otro. Creo que en el Congreso de los Diputados debería haber un nivel mayor y no hay que perder las formas, ¿no? Dicho lo cual, filoetarra para mí no es un insulto y se debería mantener en el Congreso de los Diputados, porque, como bien dice Alejo, es una mera descripción. Eso con respecto a una cosa. Luego, con respecto a la posición del Partido Popular, creo que el Partido Popular, la capacidad de convocatoria que tiene, ha demostrado que es mínima, o que realmente no ha querido convocar y reunir a un número de masa significativo, porque podría haberlo hecho, ¿no? Creo que hay muchos ciudadanos que están en contra de las leyes del Ministerio de Igualdad y de las leyes del Gobierno en general, y no han tenido esa capacidad para poder reivindicar lo que ellos querían. No han tenido esa voluntad. No forma parte del espíritu del PP. Efectivamente, entonces, una vez más, el Partido Popular juega a esa actitud acomplejada que tiene de quiero estar pero sin estar. Y al final, el resultado es el que es. Tienes toda la razón, porque la concentración esta del Partido Popular ha sido muy buena, porque si uno escucha lo que ha dicho la señora Gamarra, protestamos contra esta ley, la señora Montero ha dicho incluso que tiene que dimitir. Pero luego es un dimitir, pero un poquito solo, porque a continuación ha dicho, no, si la ley tiene cosas buenas, si está bastante bien. A mí me encantaría preguntarle a Cuca Gamarra qué cosas buenas tiene la ley, porque si tú le preguntas a cualquier jurista, nadie te dice que tiene nada bueno esa ley. Entonces me encantaría saber cuáles son los aspectos positivos de ella. Filoetarra. Filo viene del filos griego, del griego filos, que es amigo de, amante de. A ver, es que los de Bildu no son filoetarras. Son etarras. Son etarras. Entonces, llamarles filoetarras es incluso un gesto amable. Lo que habría que llamarle etarras. Bueno, entonces, la palabra filoetarra, o la denominación filoetarra, es simpatizar, no es un insulto personal, es un término político. Por tanto, no tiene por qué a Batet llamarle la atención. No. ¿Vale? Se está poniendo del lado de ETA, a Batet. Bueno.
Esto que quede claro. Y después vamos al asunto vidrioso, que es, usted lo que ha estudiado en profundidad es a Pablo Iglesias, ¿no? Bien. Vamos a ver. Bueno, ya han pasado muchas pantallas de eso, pero es verdad que como no te has pronunciado sobre este asunto, te escuchamos. Estamos hablando de la violencia política, ¿no? Y comenzó con eso, efectivamente. Entonces, yo soy en principio, y estoy seguro que coincidís todos conmigo, yo nunca lo he hecho en mis 20 y tantos años de vida política, nunca he descalificado a un adversario político por cuestiones personales, es decir, su aspecto, por ejemplo, o su familia, o su inclinación sexual. O sea, no lo he hecho nunca. Y no debe hacerse, no debe hacerse. Es una cosa de muy mal gusto. Es decir, no hay que hacer observaciones de tipo personal. Ni siquiera elogiosas. O sea, no hay que entrar en el terreno personal. Pero ¿qué pasa? Que vamos a ver, aquí tenemos dos varas de medir. Porque cuando los unos dan golpes de Estado, insultan, escupen, escrachan, pegan a los policías, llaman de todo a sus adversarios políticos. Lo de fascista es lo de menos, asesinos, en fin. Se escandalizan porque una diputada aluda a un caso que toda España sabe que es un caso de nepotismo obvio. La señora Montero nunca hubiera sido ministra, jamás en su vida, ni por su formación, ni por su capacitación, ni por nada. O sea, jamás, si no hubiera sido la mujer de... Lo sabe toda España, empezando por ella misma. Entonces, no puede ser que los unos puedan escupir, insultar, vejar, escrachar, y los otros mansamente tengan que ser exquisitos. Hombre, vamos a jugar todos con las mismas reglas. Es decir, la señora Batet es un caso de parcialidad absolutamente escandaloso. El speaker del Parlamento británico, en el momento que se sienta en la silla, hace abstracción de su origen político. O sea, y lo mismo pasa al Parlamento Europeo. Yo cuando presidía el Pleno, muchas veces lo presidí como vicepresidente, yo me olvidaba que era el PP, aplicaba el reglamento, ¿me entendéis? Bueno, y por último, vamos a ver, la situación es de tal gravedad, cuando España está amenazada en su propia existencia y tal como he explicado antes, hay un plan en marcha para liquidarla como nación. Toda la oposición debería cerrar filas y actuar al unísono, como una piña. Es decir, presentar una moción de censura conjunta con un programa alternativo que ilusionase a los españoles. Demostrar que están unidos, que trabajan codo con codo, porque la amenaza que tienen delante es un frente. Y cuando tú te enfrentas a un frente, que es un bloque, si tú vas en orden disperso, te machacan. Pues no, señor. Cuando se acercan los diputados de Vox, hacen mohines, algunos de disgusto. No se enteran de la película, el PP. No se enteran de la película. Antonio. Yo lo que creo es que la señora Montero aplica, como hace Podemos por acción y el Partido Socialista por omisión, el manual político del comunismo, es decir, achacar a los demás las conductas propias. Que eso es lo que ha hecho el comunismo toda la vida, es decir, acusar de violencia política a los demás cuando realmente la violencia política, el único partido que ha utilizado violencia dialéctica y violencia física en este país ha sido Podemos. Eso para empezar. Y luego, en segundo lugar, cuando la señora Montero está haciendo las declaraciones tan ufanas de que se están consiguiendo libertades y derechos para las mujeres, eso que se lo vaya a explicar a las familias de las víctimas de los violadores que están saliendo a la calle por su incompetencia. Así es.
Y luego también ella es, de nuevo, el ejemplo paradigmático, como ya ha señalado Alejo, de que ocupa ese cargo por todo lo que achacan a los demás. Si esta persona no hubiese mantenido una relación sentimental, que a mí me da igual las relaciones, y estoy totalmente de acuerdo con Alejo, no hay que entrar en disquisiciones personales en materia política, pero como ellos lo han hecho, acusando a Ana Botella de que era alcaldesa de Madrid, porque era la esposa de un expresidente del gobierno, una persona que era presidente del gobierno, que era José María Aznar, pues hombre, yo creo que también se le debe aplicar ese mismo rasero a la señora Montero. La señora Montero ocupa ese cargo por todo lo que ella, por todo lo que su partido ha denunciado que lo ocupaba una mujer. Nunca hubiese podido llegar a ser ministra, como estamos viendo con el grado de incompetencia que ha manifestado y que ha demostrado a lo largo del ejercicio de sus funciones, nunca podría haber llegado si no llega a ser por estas circunstancias personales que acabamos de poner de manifiesto. Jorge Campos, que nos vamos a Barcelona. ¿Ahora mismo? Sí, bueno, a Tarragona, para ser más precisos. Coger el chaleco antibalas. Lo digo por la inseguridad, no por nada más. Alejo ha dado en el clavo sobre un tema trascendental, y es que en estos momentos nos jugamos la propia existencia de la nación. Y hay mucha gente que no se da cuenta. Estamos viviendo además en el Congreso y en todas las instituciones donde gobierna el Partido Socialista el rodillo antidemocrático que están aplicando. Lo que han hecho con Patricia Rueda retirándole la palabra. Lo que nos hacen a nosotros en el Parlamento Balear. Anteayer nos llamaron herederos de los asesinos directamente. Eso no se ha retirado de ningún diario de sesiones. En cambio, nosotros criticamos a la memoria histórica y casi nos expulsan del Pleno. Es decir, la gente no se da cuenta, o precisamente el Partido Popular no se da cuenta de lo que estamos viviendo. El Partido Popular sigue con el chip de vamos a repartirnos esto entre tú y yo. Es más, parece mentira que no se den cuenta de que la alternativa pasa necesariamente por Vox. Y si tiene que haber un cambio realmente de gobierno, si queremos cambiar estas políticas, tiene que pasar por Vox. Y aquí vemos en demasiadas ocasiones cómo se intenta llegar a acuerdos con este Partido Socialista. O con el PNV. Lo ha dicho el propio Feijóo, o con el PNV. Es decir, aún siguen con aquella historia de, oye, vamos a repartirnos el tema entre tú y yo, el famoso bipartidismo, ahora estás tú, ahora estoy yo. Pero hemos llegado a un momento donde el Partido Socialista con sus socios están destruyendo la nación, pero además decididamente, y se han quitado la careta, sin tapujos. Entonces, si son incapaces de ver esto, si son incapaces ya desde el principio, cuando estaba Pablo Casado, recordemos lo que pasó con la moción de censura que presentó Vox y cómo se quedó al margen el Partido Popular, que votó en contra, o cómo ahora, que también había la ocasión de hacer lo mismo y el Partido Popular no ha querido hacer nada, o cómo vemos lo que está pasando en Baleares, donde el Partido Popular, con el tema de esta bandera, nos quedamos solos los de Vox frente a lo que está pasando en el sistema educativo balear. Nadie nos aplaudió, ni el Partido Popular, ni se sumó, ni absolutamente nada. Si no se dan cuenta de que todo eso hay que remediarlo y todo pasa por un cambio absoluto de gobierno, pues tenemos un problema. Bueno, todo esto no pasará, Alejo, que tenemos a Sergio Fidalgo esperando al otro lado del... Sergio Fidalgo. No me digas que no sabes quién es Sergio Fidalgo. Yo sí, claro. Ah, bueno. Sí. ¿Por qué? Es amigo Porque mío. habrá España mientras haya españoles. Y españoles son los catalanes que van la semana que viene a manifestarse en Tarragona en defensa de la Constitución. Sergio Fidalgo, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo estamos? Pues muy bien, encantado de saludarte como siempre. Cuéntame esta historia. Bueno, que el Día de la Constitución, en la calle, que es como se tiene que celebrar las cosas, pues un buen grupo de entidades constitucionalistas, Sociedad Civil Catalana, Resistencia al Tatabarnia, que son gente de estas que quitan lazos amarillos y pancartas y esteladas de los ayuntamientos y sitios donde no tienen que estar, Cataluña por España, Reus Español y Catalán, y Cataluña Somos España, como veis, entidades con nombres poco sospechosos. A las 12 estarán en la Plaza de la Constitución para celebrar la Constitución de todos, como tiene que ser, con banderas nacionales, con símbolos nacionales, poniendo el himno nacional y, sobre todo, dando vivas a nuestra Constitución, que garantiza nuestras libertades en una tierra dominada por el separatismo. No olvidemos que Tarragona, la alcalde es de Esquerra Republicana, con lo cual, si nos juntamos centenares de personas, aparte de darle un disgusto, podremos brindar para recuperar Tarragona algún día. Esto va a ser el 6 de diciembre, Día de la Constitución. Tarragona, ¿exactamente dónde? A las 12, ¿y dónde va a ser? En la Plaza de la Constitución, porque aún quedan sitios en Cataluña, pocos, pero alguno queda, que todavía hay plazas de la Constitución. Pero como no dicen de qué Constitución, pues mira, igual vale. Claro, igual bueno, de momento nos sirve. Oye, ¿quiénes promueven? Me has dicho unas cuantas entidades.
Sí, mira, pues Resistencia al Tata Bàrnia, Cataluña por España, Reus Español y Catalán, Sociedad Civil Catalana y Cataluña Somos España. Y bueno, también estaremos la gente del catalán, yo estaré ahí con él firmando libros del rey, pero sobre todo brindaremos por la Constitución y luciremos nuestros colores, que son los rojo igualda. Dado que hoy Japón no nos ha permitido lucirlos a gusto, el día 6 lo intentaremos. Los partidos, digamos, no separatistas en Cataluña van a estar presentes de alguna forma. Sí. Bueno, Vox, Partido Popular, Ciudadanos y Valens han confirmado su presencia. Van a estar allí. Ah, mira qué bien. Seguro. Fantástico. Oye, pues Italia, o sea, está bien que por una vez nos juntemos todos. Insisto, es que en Cataluña hay muchos actos parciales del tipo de conferencias, debates, pero que el día 6 un acto más o menos masivo es este. Con lo cual invito a todos los catalanes que el día 6 a las 12 vayan a la Plaza Constitución en Tarragona, porque podremos brindar por España, porque en la calle ese día pocos sitios va a poder haber para hacerlo. Mil gracias. Nada, seguiremos informando y ya lo seguiremos bien cerca, igual que te seguimos en el catalán.es. Un abrazo muy fuerte. A vosotros, gracias. Nos vamos a la publicidad y a la vuelta el problema vertebral, la Constitución y el proyecto de Sánchez de convertirla en otra cosa que no es. Enseguida. 9:22:39 en Canarias y vamos con la cuestión central, el desmantelamiento que estamos viviendo. Por cierto, antes de entrar en la cuestión central, permítame una última aproximación lateral, que es que me han pasado un vídeo del concejal del PP en el Ayuntamiento de Bilbao, Carlos García, por el que nos hemos enterado de los requisitos que exige el Ayuntamiento de Bilbao para ser suboficial de la Policía Municipal. Y es para no creérselo. Y todo forma parte de lo mismo. Es decir, la exclusión de España como realidad de la administración del Estado español. Pueden dar 21 puntos para ascender a suboficial en la Policía Municipal de Bilbao, 21 puntos por el euskera, por el EGA, y 1 punto por el grado, 2 puntos por licenciatura y 3 puntos por doctorado. Y 21 por euskera. Cuando vamos a la realidad, y en el año 2021 se pusieron 8.085 denuncias en castellano, 6 en francés, 6 en inglés, 1 en alemán y 1 en euskera. ¿No se dan cuenta que es ridículo? Que es desproporcionado exigir o valorar 21 puntos el euskera para ascender dentro de la Policía Municipal. Eso causa rechazo. Eso hace que haya mucha gente que lo aprenda y no lo use, porque se lo han obligado a aprender para poder promocionar en el ámbito laboral. Por último, les animo a todos ustedes que sean valientes, no sean cobardes, háganlo y den un ejemplo, porque no se puede exigir a los demás lo que no aplicamos para nosotros. Hablen en todos los plenos en euskera, Partido Socialista, PNV, Podemos y Bildu. Hagan toda la campaña electoral en euskera, todo su programa electoral en euskera y pidan el voto en euskera. Háganlo todo solo en euskera. Sean coherentes y no se lo impongan a los demás. No. ¿Por qué? Porque a lo que estamos asistiendo es a la destrucción de España en español. Y es extremadamente serio. Y cuando se ha puesto de manifiesto plenamente el proceso, ha sido con las maniobras de este gobierno copando progresivamente todos los poderes del Estado. El último frente, la última cota, la última loma, el constitucional. Y en ello están. Borja García nos resume un poco el proceso y enseguida lo comentamos porque esta es en este momento la cuestión vertebral de la vida pública española. La deriva totalitaria del gobierno de Pedro Sánchez avanza a pasos agigantados calcando la estrategia de países de América Latina como Venezuela o Bolivia. El método es bien sencillo y consiste en que el Poder Ejecutivo acabe controlando el Poder Legislativo y el Judicial. Este proceso de degradación democrática cuenta con 2 ventajas evidentes. La primera es que los ciudadanos no suelen comprender del todo la trascendencia de las decisiones que se están adoptando ni de las leyes que se están aprobando. A esto hay que añadir que una gran parte del electorado de izquierdas aplaude el asalto a las instituciones siempre y cuando sea llevado a cabo por los suyos. Por tanto, el desgaste político es mínimo. La segunda ventaja es que se trata de la manera más fácil y rápida de romper el orden constitucional sin necesidad de reformar la Carta Magna. Para entender bien el asalto, es necesario saber que cualquier régimen democrático que se precie cuenta con 3 poderes: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial.
A estos tres poderes hay que sumar los órganos de control y generadores de opinión pública, que en España básicamente son Radio Televisión Española, el CIS y el INE. En el caso de RTVE vemos como los dos últimos presidentes han sido designados a dedo por el PSOE, pero es que hace apenas unos meses el gobierno modificó los estatutos para ampliar los poderes de Elena Sánchez, quien actualmente ostenta la presidencia. En el caso del CIS, el asalto viene de lejos y José Félix Tezanos fue puesto al mando del organismo en 2018, a pesar de ser miembro de la Ejecutiva Socialista. Desde entonces, la institución ha ido perdiendo credibilidad por los continuos errores que siempre favorecen al gobierno, las filtraciones y por ofrecer datos que contradicen absolutamente todas las demás encuestas. El Instituto Nacional de Estadística tampoco se escapa a los tentáculos del gobierno, y tal fue la presión del Ejecutivo que su anterior presidente, Rodríguez Po, abandonó su cargo después de ser cuestionado por los datos publicados del IPC y del PIB en España. Pedro Sánchez nombró como sucesora a Elena Manzanera y solo 2 meses después de este nombramiento decidieron cambiar los estatutos y nombraron también a varios directores generales. Tal es el descaro que la propia Unión Europea dio un toque de atención pidiendo que se respetase la independencia del organismo. En cuanto al poder legislativo, poco que decir, mayoría absoluta del PSOE en el Senado y reparto de la mesa del Congreso con Unidas Podemos para asegurarse también su control. Además, colocan como presidente de la mesa a la socialista Meritxell Batet, que dirige la Cámara de manera marcadamente partidista, como ha demostrado en innumerables ocasiones. Este afán totalitario y controlador del PSOE está perfectamente representado también en la actuación del gobierno. Así vemos cómo el Ejecutivo acostumbra a gobernar a golpe de decretazo y ostenta el récord absoluto en volumen, llegando a multiplicar por 14 a otros ejecutivos como el de José María Aznar. ¿Y cuál es el poder que falta, que se encarga además de que se respete la democracia en España? Exacto, el Poder Judicial. Esta es la razón de que precisamente ahora esté abierta una guerra por renovar el Consejo General del Poder Judicial. De hecho, el último movimiento para asaltar el CGPJ es de hace tan solo unos días, cuando Pedro Sánchez colocó como magistrados del Tribunal Constitucional a quien hasta julio del año pasado fue su ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y a la exdirectora general del Ministerio de la Presidencia, Laura Díez. La situación ha llegado a tal punto que el propio Pleno del Tribunal Constitucional frenó el intento de 3 magistrados afines al PSOE, con Conde Pumpido a la cabeza, de valorar a estos 2 candidatos antes de que se celebrase el pleno ordinario del CGPJ. En resumen, controlan el INE, controlan Radio Televisión Española, controlan el CIS, tienen amordazado el poder legislativo, gobiernan a base de decretazos y están inmersos en el asalto al Poder Judicial. La democracia española está en peligro. ¿Seremos capaces de evitar que se consume el golpe? La jugada del Constitucional, la contábamos ayer, fue cuando Cándido Conde Pumpido con sus 2 acólitas llegó allí y dijo: veamos la idoneidad de los 2 candidatos propuestos por el gobierno, y el resto, por un ataque de decencia súbito, dijeron: acabamos de decidir que no decimos nada hasta que lo vea el CGPJ y nos ponga sus candidatos. Bueno, de momento, porque esto es el 22 de diciembre, cuando se evaluará o no la cuestión. Sí, bueno, ya es el proceso. Se renueva como sabemos, se renueva por tercios. Entonces los 2 candidatos del gobierno tienen que ir con los 2 candidatos propuestos por el Consejo General del Poder Judicial. Pero la gran operación política era efectivamente asaltar el Tribunal Constitucional, porque debemos recordar que al Tribunal Constitucional en los próximos meses van a llegar casos muy sensibles para el gobierno. Entonces el gobierno necesita tener una composición afín en el Tribunal Constitucional que le pueda salvar la papeleta en determinadas circunstancias que va a venir en el futuro. Es cierto que el actual presidente del gobierno, el señor Sánchez... el señor Sánchez le pega muy bien ser el presidente de la Internacional Socialista. Es bastante coherente el nombramiento del señor Sánchez, teniendo en cuenta cuál ha sido la deriva de la Internacional Socialista en los últimos años. A todo este reportaje tan completo que nos ha expuesto ahora Borja, habría que añadir una decisión que está pasando un poco más desapercibida y que es crucial para asaltar las instituciones del Estado, que es la reforma que se quiere hacer de los sistemas de promoción interna y de provisión de puestos de trabajo en la función pública, sustituyendo los requisitos objetivos por los requisitos subjetivos. Eso va a tener una trascendencia brutal. Ya las asociaciones de altos cuerpos de funcionarios del Estado han dado la voz de alarma y han puesto el grito en el cielo, porque eso va a suponer que en la práctica, como ellos han denominado de una manera muy gráfica, vuelvan las
cesantías que fueron tan dañinas para nuestro país a lo largo del siglo XIX. Hay que estar atentos a esto porque vamos a tener algunos capítulos y este es el asalto a la función pública, porque es lo único que le queda al gobierno ya para controlar todas las instituciones del Estado, es decir, situar en puestos estratégicos a determinados funcionarios para que efectivamente, sin tener que modificar la Constitución, de facto haya un quebrantamiento constante. Y hacer imposible el gobierno del que venga después. Exactamente, porque luego ese gobierno va a tener muy difícil quitar de ahí a esos funcionarios. Bueno, pero además la izquierda hace otra cosa, que es que si en las próximas elecciones generales hubiera una mayoría del PP y Vox, inmediatamente incendiarían la calle y pondrían a los sindicatos, o sea, en la calle, es decir, como hicieron en el 34, en el siglo pasado. Ellos no admiten que gane la derecha en las elecciones, simplemente. Entonces, lo que está haciendo Sánchez, efectivamente, es una cosa que no tiene pase. Vamos a ver, el gobierno propone 2 miembros del Constitucional. Bien, lo dice la Constitución, que nos propone. Bien. Ahora, un poco de decoro. Es decir, ¿qué cultura política es esa? De que ponen a un exministro de Justicia y a una ex alto cargo de Moncloa. Hombre, guarda un poquito las formas. Bueno, ya pusieron a la fiscal general del Estado. O sea, no guardan las formas. Son absolutamente descarados, ¿no? Entonces, ¿y sabes por qué lo pueden hacer? Porque en el fondo saben que tienen delante una oposición débil. Porque Feijóo sigue pensando que él es Cánovas y que Sánchez es Sagasta y no. Mira, para que un país funcione en una alternancia democrática normal, todos, o prácticamente todos, los que están en el Parlamento han de compartir ciertos supuestos básicos. Por ejemplo, por poner un ejemplo, la corona, ¿no? Eso lo respetamos todos. Por ejemplo, la unidad de España, la unidad territorial de España. Por ejemplo, la calidad y la neutralidad de determinadas instituciones. Eso lo respetamos. Pues no. Es decir, el PSOE no respeta eso. Lo pisotea todos los días. Entonces, pero lo pisotea para poder permanecer en el poder. No, pero esto me lleva a lo que antes os decía, que me parece que es un punto crucial. El PP no se está enterando de lo que pasa. No. O diréis, o no se quiere enterar. Bueno, a los efectos prácticos, eso mismo. No se entera. Yo creo que sí que se entera. Sí, es decir, no se entera que delante tiene un frente que quiere destruir la nación, destruir el sistema económico y destruir nuestro orden social. Y fijaos que en cada uno de estos aspectos hay un plan en marcha. El territorial ya lo he descrito antes y sus fases. El económico es depauperar a la clase media, crujirnos a impuestos y crear una masa de gente dependiente del Estado. Y en el terreno social, destruir todas aquellas convenciones, principios, valores que hacen que una sociedad sea vertebrada, sea moralmente sólida. Entonces, lo tienen perfectamente y han constituido un frente. Es que no se entera Feijóo, el pobre. Jorge, yo soy de la opinión de que sí que se entera. El problema que tiene el Partido Popular es que ha asumido esos pilares ideológicos de la izquierda. Entonces, sabe de sobra que la izquierda está haciendo eso. Y ellos pretenden, pues oye, ahora estás tú, después estaré yo. No es así. Pero que llegará un momento en el que ya no puedan estar. Algún tipo de acuerdo. Él cree que está disputándose el poder democráticamente con el PSOE. Verás, y no es eso. Alejo, lo que pasa es que este es un tema que trasciende también nuestras fronteras. Esto que pasa en España está pasando en toda Europa y en todo el mundo. Interesa que haya estos partidos
que hayan asumido esos pilares ideológicos de la izquierda, que destruyen esos valores que han hecho grandes las democracias occidentales, para estar en, bueno, tú que eres experto en el movimiento woke, todos esos han asumido todos esos principios ideológicos. Eso es la destrucción del orden social. Efectivamente. Lo woke pero, es la destrucción efectivamente, pues esos principios social. los han asumido no solo en España, PP y PSOE, sino en toda Europa. Es lo que se trata de conseguir, ese pensamiento único. Entonces, ¿quiénes molestan en este plan? Molestan partidos como Vox. Por eso cuando decíais, el titular era muy bueno, asalto a la Constitución de 1978, asalto a nuestro sistema democrático. Sí, es un asalto en toda regla. ¿El PP no se entera? Sí, el PP se entera, pero le va relativamente bien, porque bueno, se obedecen a otros intereses y han asumido esos pilares ideológicos y creen que es la forma de gobernar y cómo tiene que ser el mundo y cómo tiene que ser Europa. Por eso la maquinaria destructiva de la izquierda está enfocada en Vox, porque sabe que es la piedra en el zapato que le impide que todo sea, pues bueno, pues una balsa de aceite. Porque solo quiero imaginarme si ahora, por ejemplo, en el Congreso de los Diputados o en los parlamentos autonómicos no estuviéramos nosotros. Es que no habría discusión. Es que de que esto que estamos hablando de las menores tuteladas ya no se hablaría. Ya. Es que ya no habría protestas por la ley del sí es sí. Si es que veríamos a Cuca Gamarra diciendo que está muy bien estas cosas. Este tema de la bandera tampoco. No habría salido, no se conocería. Es decir, a eso van. ¿Cuál es la única piedra en el zapato? ¿Cuáles son los únicos que estamos levantando la voz? Nosotros. Y ojo, y no quiero con esto decir que orgullosos estamos. Solo estamos nosotros. No, no. Es triste que solo estemos nosotros. Nos gustaría que no estuviéramos solos, Teresa Gómez, pero es así. ¿Qué te llega del Constitucional? Pues a ver, a mí del Constitucional me llega que, primero, el día 22 de diciembre, que es cuando se tiene que celebrar el Pleno del Consejo General del Poder Judicial para elegir a sus dos candidatos, a mí me dicen que si el bloque izquierdista, porque a mí no me gusta llamarle progresista, sigue manteniendo a José Manuel Vandrés como candidato para ir al Constitucional, el bloque conservador no va a aceptar esa candidatura y que, por lo tanto, no va a nombrar a sus dos candidatos. Por otro lado, está Cándido Conde Pumpido moviéndose para, como ya hizo en el Pleno del otro día, Explica por qué lo de Vandrés, porque por los que os movís ahí, pensáis que habláis un lenguaje que todo el mundo entiende, pero es un poco una neolengua lo vuestro, ¿eh? Es decir, ¿por qué Vandrés no? Pues Vandrés no, porque Vandrés es un juez del Supremo, pero que tiene una gran amistad con Cándido Conde Pumpido. Si Vandrés va al Tribunal Constitucional, cuando haya que votar quién será el próximo presidente del Tribunal Constitucional, votará a Cándido Conde Pumpido en lugar de votar a Balaguer, que María Luisa Balaguer es la otra que se enfrenta a Pumpido en esa candidatura a la presidencia. Entonces, lo que no quieren es que Cándido Conde Pumpido llegue a la presidencia, porque a mí lo que me dicen fuentes judiciales es que Cándido Conde Pumpido es capaz de todo con tal de conseguir sus objetivos, y si a él le dicen, mira, te vamos a nombrar presidente o vamos a facilitar tu presidencia y a cambio tú vas a tener que hacer esto en favor del gobierno, él lo va a hacer con tal de obtener la presidencia. Después del episodio de ayer... El polvo en el camino, ¿no? Era eso, sí, para hacer la toga con el polvo del camino. Escuche una cosa. Del episodio de ayer se dedujo que he aquí que la señora Balaguer... ¿Sí? Parece que quiere plantar cara a Conde Pumpido para la presidencia. Sí, efectivamente. Esto está muy bien para quitar a Cándido del medio, pero desde el punto de vista del proyecto sanchista... Que Cándido es fiscal general del Estado con Zapatero, es decir que... Sí. Digo, desde el punto de vista del proyecto sanchista de desconstrucción del Estado, ¿significa algo que sea Balaguer y no sea Conde Pumpido? Hombre, sí. Sí, significa mucho. Porque la señora Balaguer tiene, digamos, una posición de eso que llaman impropiamente progresista, pero no es Conde Pumpido. Conde Pumpido es un terminal de Sánchez, una marioneta de Sánchez. ¿Tú estás de acuerdo con ello? Estoy totalmente... me preguntas a mí, ¿no? La señora Balaguer... Balaguer es verdad que es feminista, de izquierda, pero es más moderada, no es como Cándido Conde Pumpido. Y otra cosa, aplicará criterios jurídicos, mientras que Pumpido los aplicará directamente políticos que le lleguen de la Moncloa. De hecho, ahí lo vimos con el voto particular de Cándido Conde Pumpido cuando llamó Lego a sus compañeros cuando se declaró inconstitucional. Sí, Legos. Bueno, pero Balaguer fue de las que votó a favor de la constitucionalidad del confinamiento. Sí, votó a favor, pero ni mucho. O sea, Balaguer se enfrentó a él porque dijo que ese voto particular, pues que no era el adecuado para... No hay que herir. No hay que herir. Y he de decir que
que el voto particular de Balaguer estaba bien fundado jurídicamente. O sea, es decir, es una fina jurista que efectivamente coincido. Y de hecho, a mí me consta que ahora está preparando un borrador contra una resolución de Batet, y porque ella piensa que no se le tuvo que quitar el escaño al diputado de Podemos Alberto Rodríguez, y esto se recurrió en el Tribunal Constitucional, y ella está redactando un voto particular, que es verdad que es a favor de Podemos, pero lo que te quiero decir es que es más jurista, o sea, no redacta no es tan sectaria. Yo no veo a Balaguer dando por bueno un referéndum de autodeterminación. Yo tampoco. Pero Pumpido sí. Con estos 4 cambios, la mayoría del Constitucional cambia. Sí. Van a ser mayoría de izquierda. Sí. Pero no te pierdas mayoría de izquierdas, pero teniendo a Cándido Conde Pumpido y teniendo a Campo, que ha sido ministro de Justicia y que en sede parlamentaria dijo que estábamos en medio de un proceso constituyente. Y Laura Díaz es una asesora del Estatuto, que fue inconstitucional. Y una asesora del Gobierno también. Porque bueno, todavía Campo es magistrado y tal, pero claro, Laura Díaz no sé qué méritos tiene, sinceramente no sé cuál es la idoneidad para ser magistrado del Tribunal Constitucional. También tenemos que destacar que cuando el Gobierno nombra a sus dos, casi nunca son magistrados, son catedráticos, pero con un reconocido prestigio y demás. Ya habéis hablado bastante y fuera de aquí. Jorge Campos, un placer, como siempre, verte. Llévate la bandera. Me llevo la bandera. La próxima, la de los chavales de La Salle. Venga, vamos. Mil gracias. Don Antonio Sotimón, don Alejandro Cuadras, doña Teresa Gómez, gracias mil por estar aquí. Y a ustedes, hasta mañana. Mañana desde Illumbe, gato especial para, la cena de Navidad del Club de Amigos, como todos los años que nos dejan hacerlo. El año pasado pudo ser y este año también será. Desde allí les saludaremos con un programa lleno de sorpresas y de gente y de conversaciones y discusiones y de todo, y sobre todo de muy buena comida. Que descansen, muy buenas noches.